a estos hombres era demasiado. Después de todo, el apocalipsis apenas comenzaba, y nunca habían visto algo así, y mucho menos el lado oscuro de lo que Jason era capaz de hacer para proteger a su pueblo y su futuro. Jason no les hizo caso. Simplemente ordenó a unas cuantas personas que recuperaran el cuerpo de Jamie y lo llevaran de vuelta a la prisión. Como mínimo, tenían que despedirse de él como es debido. Tras eliminar a todos los enemigos, Jason tomó su arma y caminó alrededor, observando el resultado. Sacó un trapo viejo de su bolsillo y limpió la sangre de su cuchillo. Luego, tiró el trapo y caminó hacia Elías, quien examinaba los cadáveres en el suelo. En cuanto a lo que acababa de ocurrir, Jason no esperaba un desenlace tan caótico mientras Rek y él estaban fuera del refugio. Recordó algo de antes y se dio cuenta de que esto también le había pasado a Rek, pero no previó que la situación se prolongaría tanto. Al menos, la situación no había empeorado. Algunas personas no comprenden los riesgos de abandonar el refugio si carecen de habilidades de combate. Por lo tanto, ahora tenía que ser mucho más cuidadoso con las personas que permitía entrar a su comunidad. Si esta gente no hubiera atacado al grupo de Sane y a los demás que le tendieron una emboscada en Irlanda, habría creído que aún tenía tiempo para reunir gente sin mayores dificultades. Pero ahora, todo ya no era como lo había imaginado hacía apenas un día. Jason no quería eliminar a sus enemigos de una manera tan cruel, pero si la gente no entendía lo duro que se volvería el mundo, seguirían creyendo que todavía era amable. A juzgar por lo que vio, quienes acababa de matar no llevaban mucho consigo, y probablemente habían estado buscando provisiones en las afueras de este pequeño pueblo. Además, las probabilidades de que estuvieran conectados con otros eran muy bajas. Mientras él y su grupo se movieran con cuidado, no habría problemas, incluso si se topaban con enemigos. Poco después de que todo estuviera arreglado, Jason y los demás subieron a los camiones y autos recién adquiridos. El cadáver de Jamie fue cuidadosamente asegurado y cargado en un camión de suministros. Por supuesto, alguien se aseguró de que no se convirtiera en un caminante poco después, ya que eso causaría problemas a todos. La más afectada por su muerte fue Beth. Al parecer, ese chico había sido su novio, y verlo morir tan repentinamente le costó aceptarlo. Y considerando que en parte fue culpa de su padre, la llenó de sentimientos de culpa. Tras hacerse a un lado, Jason observó el gran convoy de vehículos y camiones. Sin duda, este viaje había sido demasiado turbulento, así que ahora quería ver cómo iba la prisión. Cuando Elías se acercó a Jason, miró a lo lejos y dijo, parece que no vale la pena prestarles atención a estas personas. ¿Qué debemos hacer? Hasta la piedra más pequeña puede causar daños considerables, respondió Jason. No quiso decir más sobre el asunto y, en cambio, caminó hacia el autobús para comprobar que todo estuviera en orden. Parece que encontraron más sobrevivientes, eso es bueno, dijo Sane mientras se acercaba a la parte trasera del convoy. Jason no estaba seguro de cuando Sane se había acercado a él. Debió de serle difícil mantener el control esta vez, así que Jason pensó que esta experiencia le sería útil. El viaje de regreso fue duro. Tuvimos muchos problemas, pero me alivia saber que estamos todos juntos de nuevo. Jason se sentía ansioso por lo que le estaba sucediendo al grupo en ese lugar, después de todo, era algo que no esperaba. Ante todo lo sucedido, Jason se giró levemente, miró a Sane y le preguntó, no sé a qué desafíos te enfrentaste, pero ¿puedes explicarme qué estabas haciendo aquí? Aunque Jason tenía la mejor intención al preguntar esto, Sane no lo vio así y respondió, Lori quería salir a buscar a Rek. Tuvo una crisis y pensó que era lo correcto. Pero gracias a eso, avistamos la horda de caminantes y logramos rescatar a Ercel y su familia. Mientras observaba a los soldados yendo y viniendo, Jason asintió en silencio ante la explicación. Dado que había interferido significativamente en el curso de las historias de muchas personas, no era de extrañar que los acontecimientos se hubieran desarrollado de manera diferente. Sin embargo, eso ya no le importaba mucho. Tenía que actuar a su manera y manejar las cosas con mayor cautela. Aunque pudieran parecer asuntos sin importancia, eran factores que consideraría en sus futuras decisiones. Al ver esto, Jason no dudó más y dijo, tenemos que volver a la prisión. La situación parece estable por aquí, pero nuestra gente está muy nerviosa. Los recién llegados necesitan adaptarse a la vida allí. Sí, se lo haré saber a los demás, dijo Sane, comprendiendo el punto de Jason. Muy bien, vámonos a casa, dijo Jason con voz grave. Su mirada recorrió a todos y asintió con aprobación al ver que estaban bien. No tenía intención de quedarse más tiempo allí. En cuanto a las mochilas y armas de quienes habían atacado al grupo de Sane, Jason observó cómo algunos soldados las subían a un camión militar antes de subir a bordo y esperar a los demás. Todo importaba para sobrevivir. Quizás nadie lo entendiera ahora, pero con el tiempo, todos lo entenderían.
El convoy avanzó lentamente por las calles, dio un rodeo y regresó a la prisión. Como el autobús iba lleno, Jason se subió a un camión relativamente vacío con los demás. ¿Te lastimaste? Glenn miró a Jason con curiosidad y notó que la venda estaba ligeramente manchada de sangre. Miró a Jason, luego a Rick, que estaba a su lado, y preguntó con voz sorprendida. Jason, siendo un buen líder y un soldado experimentado, era alguien que Glenn conocía muy bien. Verlo herido significaba que el grupo que regresaba de Irlanda no había tenido un viaje fácil. Bueno, nos tendió una emboscada cerca de esta zona. Tras repeler el ataque, regresamos a su refugio y rescatamos a algunos de sus prisioneros, dijo Rick con voz algo tranquila. El convoy avanzaba lentamente, y todos en el camión con Jason y los demás lo miraron con sorpresa. Debieron haber pasado por situaciones difíciles, como en este lugar. Al cabo de un rato, el sonido de las sirenas del CDC cesó repentinamente, seguido de una explosión lejana. En ese momento, todos supieron que la detonación había matado a numerosos caminantes que rodeaban la zona. Todos guardaron silencio al ver las expresiones de los demás. Quienes habían acompañado a Jason estaban en otros camiones, mientras que quienes estaban a su lado eran nuevos miembros de la comunidad. El ambiente en la parte trasera de la camioneta era extremadamente opresivo. Salvo Rick y Daryl, todos estaban pálidos. Finalmente, Lori rompió el silencio y dijo, Rick, ¿podríamos encontrar un lugar mejor que la prisión? Rick también notó que las expresiones de todos eran sombrías, pero las palabras de Lori sorprendieron a todos. ¿Por qué dices eso? La expresión de Lori se tensó y exclamó en tono alto, ¿por qué? ¿No viste cómo mató a toda esa gente? ¿Cómo puede actuar con normalidad después de eso e incluso dormir tranquilo? No quiero quedarme en un lugar dirigido por un asesino. Jason, sentado en la esquina de la caja de la camioneta, escuchó la conversación, pero prefirió guardar silencio. Sabía que Lori temía que su esposo se estuviera volviendo poco a poco como Sane, y ahora definitivamente lo estaban considerando en esa conversación. Sé más racional, Lori. ¿No sabes por qué los mató? Yo habría hecho lo mismo. Nadie puede garantizar que esos bastardos no vuelvan a por nosotros con más gente y más armas. Red comprendía las preocupaciones de su esposa, pero ahora que ella había hecho pública esta conversación, sabía que Jason y todos los demás solo intentaban sobrevivir. Nadie en este mundo permanecería bueno por mucho tiempo, y precisamente por eso había participado en el rescate de los soldados secuestrados. Glenn, que estaba frente a Rick y Lori, habló de repente con una expresión extraña, ¿qué derecho tienes a culpar así a Jason? Fuiste tú quien salió de la prisión y causó todo este lío. Es difícil decirlo, pero si tenemos que culpar a alguien, deberíamos tenerlo claro. ¿Está mal? Después de hablar, Glenn negó con la cabeza. No podía comprender la mentalidad de muchos en ese camión, empezando por Lori. Quizás solo estaba en shock por todo lo sucedido. Lori no tuvo oportunidad de responder. Rick, que acababa de oír esto, inmediatamente hizo una pregunta. Solo le habían dicho que Lori y los demás habían sido atacados por desconocidos, no sabía que su esposa se había escapado. ¿Qué hiciste, Lori? ¿Te escapaste y dejaste a Carl solo? Necesitaba encontrarte. Lori pronunció esas palabras con expresión aturdida, luego giró la cabeza y no dijo nada más. La expresión de Rex se llenó de incredulidad, y luego la reprendió en voz baja, ¿te has vuelto loca? No puedo creer que pensaras que era buena idea ir a buscarme sola. ¿No te dije que volvería en cuanto pudiera? ¿En qué estabas pensando? Al ver que Lori seguía sin responder, Rick perdió los estribos y dijo en voz baja, di algo. De repente, Lori se dio la vuelta, miró a Rick con los dientes apretados y dijo, porque estoy embarazada. Cuando Jason pensó en ello, miró a Sane, esperando no tener que lidiar con la creciente hostilidad entre los dos hombres. ¿Qué? Todos detrás del camión miraron a Rick y Lori con sorpresa, lo que provocó que la expresión de enojo de Rick se suavizara. ¿Es cierto lo que dijiste? Glenn también intervino, ¿entonces todavía piensas salir de la prisión a pesar de estar embarazada? Hay medicamentos, equipo médico y médicos en la prisión. ¿Dónde planeas dar a luz si te vas? De hecho, la mente de Lori también estaba trastornada al decir esas palabras. Simplemente no podía aceptar que su esposo tuviera que salir de prisión con frecuencia, y mucho menos convertirse en alguien como Jason o Sane. Lo único que quería era cuidar de su familia y asegurarse de que nunca más tuvieran que separarse. Hoy, Jason asesinó a 2 personas a sangre fría delante de todos. ¿Qué pasará después? ¿Morirá o seguirá matando? ¿Qué les pasará a Carl y a su esposo? ¿Se convertirán en como Jason? Si su esposo muere, ¿será expulsado de la prisión por el grupo de Jason?
Todos estos pensamientos y emociones negativos se entrelazaban en la mente de Lori, haciéndole pensar en cosas que nunca sucederían y provocando inestabilidad en su comportamiento. Ahora, pensar en su embarazo solo empeoraba las cosas. Rick era un hombre común y corriente cuya única preocupación era asegurar el futuro de su familia. No tenía palabras románticas para su esposa ni se dejaba llevar por ese tipo de pensamientos. Lo único que tenía en mente era proteger a su familia, amigos y a quienes lo rodeaban. Incluso si muriera, ese pensamiento siempre lo rondaría. Una de las razones más importantes por las que era tan respetado y querido por todos era porque era un buen líder, dispuesto a darlo todo para proteger a su pueblo. Ahora, al escuchar a su esposa decir que estaba embarazada, Rick no lo pensó demasiado, simplemente estaba feliz a su manera, lo que le hizo ignorar por completo los complicados pensamientos de Lori. No deberíamos salir de la prisión. Hay investigadores haciendo todo lo posible para crear una vacuna contra el virus. Estoy seguro de que la primera vacuna estará disponible pronto. Esto nos abrirá el camino hacia un mundo mejor. Si lo que dicen es cierto, al menos no tendremos que preocuparnos por convertirnos en caminantes al morir de muerte natural. Rick puso las manos sobre los hombros de su esposa, deseando ver su expresión. Al ver que se había calmado un poco, se sintió aliviado, sabiendo que, por ahora, el asunto estaba zanjado. Mirando a todos, Rick tuvo que decir, quizás piensen que Jason es cruel por hacer todo esto, pero yo no. Estoy dispuesto, y sin duda haré lo mismo para protegernos. La razón por la que Jason actuó así fue porque alguien murió, una buena persona decidida a sobrevivir. Él está dispuesto a dar el primer paso como líder de la comunidad, por lo que debemos respetarlo y sentirnos seguros con las decisiones que tome. La expresión triste de Herschel se tornó seria, y en ese momento, se sintió culpable. Si no hubiera salido esa mañana, quizás las cosas habrían sido diferentes, y Jamie habría sobrevivido. Sin duda, este dolor lo acompañaría hasta el día de su muerte. Todos en el camión se quedaron en silencio después de escuchar las palabras de Rick. Beth, al ver el dolor de su padre, lo tomó del brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Fue una de las personas más afectadas por la muerte de su novio, pero no podía culpar a su padre, hacerlo podría destruirlo. Al otro lado del camión, Jason abrió los ojos y miró hacia afuera mientras escuchaba las conversaciones de todos. Hacía un momento, Sunny le había contado por qué Lori había salido de la prisión. Al pensarlo, Jason solo pudo suspirar al pensar en cómo se habían desarrollado las cosas. Si Lori no se hubiera ido, Sunny no habría llevado gente a buscarla, lo que significaba que no habría notado la horda de caminantes a tiempo, y la familia de Herschel no se habría salvado. Aún así, Jamie había muerto de todos modos. Era difícil predecir qué sucedería a continuación, por lo que solo podía trabajar con lo que sabía sin decir una palabra. Pero eso no significaba que dejaría que nadie actuara con libertad. Luego pensó en qué debía hacer a continuación. Al ver que Jason no tenía intención de hablar, los demás comenzaron a compartir historias de lo que habían experimentado cuando el resto no estaba presente. Después de un rato, Jason finalmente rompió el silencio en el camión y se comunicó con la base, ZZ. Soy Jason, responde. ZZ. Soy Marco, señor. Recibí su mensaje. Me alegra oír su voz, señor. Una mirada pensativa cruzó el rostro de Jason mientras hablaba en su tono habitual, ZZ. ¿Cuál es la situación en la prisión? ZZ. La situación está bajo control. Mucha gente está durmiendo ahora, ya que se quedaron despiertos tras la alerta sobre una posible horda de caminantes. Al oír esto, Jason pensó de inmediato en Guillermo, quien había estado postrado en cama, recuperándose de su herida. Al enterarse, Jason se sintió aliviado y preguntó, ZZ. Guillermo, ¿cuándo empezaste a moverte con libertad? ZZ. Ja, 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 ya no aguantaba quedarme en cama mientras la mayoría de la gente dormía. Ya puedo caminar de nuevo. Solo puedo decir que este lugar es increíble, hermano. La voz de Guillermo estaba llena de felicidad. Las condiciones en la prisión eran muy beneficiosas para los ancianos, lo que lo hacía muy feliz. ZZ. Bueno, me alegra saber que estás de buen humor. Pronto volveremos a la base. Nos vemos luego. ZZ. Está bien, te estaremos esperando. Al observar el enorme convoy que se dirigía a la prisión, Jason no quería arriesgarse a que sus propios aliados le dispararan, confundiéndolos con enemigos. Los suministros que traían eran enormes, por no mencionar la gran cantidad de gente. Pronto, todos los que aún estaban despiertos en la prisión se reunieron en la puerta principal, y enseguida vieron un largo convoy acercándose lentamente. Los caminantes fuera de la prisión fueron rápidamente eliminados antes de que todos llegaran.
Toda la gente en la prisión miraba fijamente los grandes camiones, con un tanque y un helicóptero detrás, sin poder ocultar su asombro. Varios supervivientes se hicieron a un lado y susurraron entre ellos. Un joven con expresión emocionada dijo, «Es increíble». Incluso trajeron 2 tanques. Un hombre regordete de mediana edad también sonrió con entusiasmo, «Ja, ja, ja. ¡Qué buen botín! Ahora las defensas de la prisión serán más fuertes que nunca». El joven se inclinó de repente y dijo con aire misterioso, «Me enteré de algo interesante de Merle. Parece que el capitán quiere apoderarse de una base militar». Aunque intentó sonar misterioso, su voz era fuerte y muchos a su alrededor no pudieron evitar mirarlo. ¿En serio? Será mejor que te lleves tus mentiras a otro lado, ja, ja, ja. El joven, llamado Enrique, los miró con disgusto y replicó con seguridad, ¿qué saben ustedes? Lo único que hacen es limpiar la prisión. Estas no son mis palabras, son las palabras de Merle. ¿Ese viejo Merle? Ese tipo no parece buena persona. El hombre de mediana edad no tenía una buena impresión de Merle. Si Merle escuchara tus palabras, no quisiera imaginar lo que te haría. De repente, una voz ligeramente suave se escuchó desde detrás del grupo. El rostro del hombre de mediana edad cambió cuando se giró para mirar a un joven con gafas. Es cierto que Jason busca un helicóptero. Quiere viajar a diferentes partes del país y expandirse. Cuida tus palabras para no causar problemas innecesarios, dijo Taylor con cara de aburrimiento. Sí, lo entiendo. Enrique, por su parte, sonrió, sintiéndose satisfecho de que alguien hubiera confirmado sus palabras. En ese momento, el convoy se detuvo por completo en el patio y todos los que estaban en los camiones saltaron. Había muchas caras nuevas, pero los que más destacaban eran los combatientes, figuras con uniformes militares que miraban los tanques estacionados y las numerosas ametralladoras. Este lugar definitivamente estaba en buenas manos. La cárcel, principal refugio de la SCT. Los ojos de Elías, Emilio, Jem, Kenneth y todos los demás sobrevivientes rescatados por Jason y su grupo naturalmente escanearon sus alrededores. Era obvio que este lugar era una prisión, pero el número de sobrevivientes era demasiado grande. Había decenas de personas, guardias de seguridad y ancianos en el patio, incluso a simple vista. Todos los soldados sintieron alivio al encontrar un lugar seguro donde sus camaradas protegían a toda esta gente. Con solo observar su buen ánimo, su tez vivaz y sus expresiones radiantes en un mundo que agonizaba cada día, pudieron darse cuenta de que la comida allí debía ser abundante, y la seguridad, claramente, no era un problema. No solo todos los adultos estaban armados, sino que también había soldados en las torres que rodeaban la prisión equipados con armas pesadas, armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego de corto alcance. Era evidente que quienes se encontraban en este refugio estaban preparados para defenderse. Esto por sí solo hacía que los soldados se sintieran muy satisfechos y felices de haber llegado a este lugar. Dado el estado del mundo, la comida era la base de la supervivencia, y las armas, el combustible que mantenía viva a la gente. Jason saltó de la camioneta, se acercó a Guillermo y le dio un cálido abrazo. Mientras los demás caminaban hacia él, tras intercambiar algunas palabras, se volvió hacia la multitud. Al mirar a los soldados y civiles que habían llegado esta vez, Jason no tuvo más remedio que presentar brevemente a todas estas personas. Al ver a los habitantes de la prisión celebrar la llegada del nuevo grupo, se quitó los guantes y habló en voz alta. Estos últimos días han sido largos y difíciles desde que empezamos a comunicarnos. Como sabes, no puedo garantizarte completamente tu seguridad, pero te prometo que haré todo lo posible por garantizarla. Estas personas se unieron a nosotros en nuestro viaje de regreso de Atlanta. La mayoría son soldados, policías y bomberos, mientras que el resto son civiles que han estado luchando por sobrevivir, igual que nosotros. Por favor, démosles una cálida bienvenida. Al oír las palabras de Jasón, la multitud comenzó a vitorear y aplaudir con alegría. Muchos se acercaron para saludar a los soldados que habían estado luchando todo este tiempo. Después de terminar las presentaciones, Jason volvió a hablar. Bien, espero que sigamos trabajando duro. Tenemos que empezar a descargar las armas, el equipo y la comida de los camiones y llevarlos a los almacenes según sus categorías. Algunas armas necesitan mantenimiento. Sane, necesito que ayudes a los recién llegados y los asignes a sus respectivos grupos. Lo tienes, amigo, dijo Sane mientras daba órdenes para que los camiones se movieran hacia el costado de la prisión, donde estaban estacionados todos los vehículos y el resto de los tanques. Al oír esto, Jason se volvió hacia Guillermo, que estaba a su lado, y le preguntó, ¿cómo está tu herida? Estoy bien. Mientras no haga movimientos bruscos ni bruscos, no me afectará mucho. No dudes en darme una orden si estás ocupado o tienes algo más que hacer.
Guillermo sonrió al oír la preocupación de Jason y luego movió el cuerpo ligeramente para demostrar que estaba bien. Bien. Guillermo, quiero confiarte la tarea más importante, encargarte de la comida y las armas. Debes vigilar de cerca ambas cosas y asegurarte de que nadie malgaste los recursos de la comunidad. Jason planteó un asunto crucial que le preocupaba. Había comida de sobra, pero había ordenado racionarla correctamente para asegurar que la gente no malgastara los suministros. Lo mismo aplicaba a las armas, de ahora en adelante, la munición debía reservarse para los humanos, no para los caminantes. Era evidente que Guillermo entendía sus preocupaciones, por lo que sabía exactamente qué hacer para aliviar las preocupaciones de Jason. No te preocupes, me aseguraré de que ninguna rata robe el queso de la colonia. Dijo Guillermo con seguridad. Tommy, todavía tengo algo importante que atender. Por ahora, como Sam Valdez está descansando, quiero que muevas todos los tanques y dejes solo 2 estacionados en este campo abierto. Necesitamos ahorrar combustible y evitar usarlos a menos que sea absolutamente necesario. Entendido, capitán, respondió Tommy y se dispuso a cumplir sus órdenes. En ese momento, los soldados recién incorporados aceptaron el liderazgo de Jason y comenzaron a llamarlo capitán, lo que lo tranquilizó. Por ahora, entremos en la prisión lo antes posible. Demasiado movimiento en el exterior atrae enemigos cercanos. Listo, señor, respondieron los demás al unísono antes de ponerse a trabajar con expresiones alegres. El patio principal se convirtió rápidamente en un escenario de movimiento organizado. Glenn y los demás apoyaron a Rachel mientras lo llevaban a la enfermería. Aunque la herida ya no ponía en peligro su vida, había perdido mucha sangre y aún necesitaba un tratamiento cuidadoso. Jason llamó a Rick y a Lori un momento y los condujo al interior de la prisión. Había una habitación aparte preparada para Jason, aunque a él no le importaba dónde dormir, todos le habían reservado una habitación especial como su habitación personal. En ese momento, Jason condujo a Rick y a su esposa a la habitación. Era sencilla, una cama, una mesa básica y algunas sillas. Jason se acercó a la mesa, se sentó exhausto y luego les hizo un gesto a los dos para que se sentaran también. Tras un breve silencio, Jason los miró y dijo, antes que nada, felicidades por el hijo que esperan. Hay estudios que sugieren que cuando muere una gran cantidad de personas en el mundo, los humanos reaccionan instintivamente reproduciéndose. Jaja, un fenómeno extraño. Bueno, Lori, lo que voy a decir puede sonar duro, así que prepárate. Jason miró a su alrededor y luego habló directamente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué la gente de nuestra comunidad te respeta y no te culpa tanto por lo que hiciste? A Lori le sorprendió la pregunta de Jason. Era cierto que había sentido cierta diferencia de trato con los demás, pero siempre pensó que se debía a que su esposo era líder del grupo y policía. Pero ahora, al oír la pregunta de Jason, no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza para indicar que no sabía. Al ver a Lori negar con la cabeza, Jason continuó expresando sus pensamientos. Lo sé. Probablemente pienses que te respetan por Rick, ya que es policía y líder dentro de la prisión y ayuda a gestionar todo aquí. Mirando a Lori sin ninguna expresión negativa, Jason habló en un tono más firme. Pero aún no lo entiendes. Déjame decirte que sí, es por tu esposo, pero no de la forma en que crees. No tienes idea de que el respeto que recibe se debe a que Rick es el primero en dar un paso al frente en todo. Arriesga su vida para encontrar comida, nuestra comida. Mi único objetivo es dar esperanza a todos los que me siguen. No quiero que los niños tengan que usar armas contra otro ser humano. Todas mis acciones y decisiones tienen un solo propósito. ¿Saben cuál es? ¿Saben por qué construí este refugio y me esfuerzo por mantener a todos a salvo? Es para que todos puedan sobrevivir y preservar la humanidad que les queda. Cuando vio la expresión de sorpresa de Lori, la voz de Jason se suavizó nuevamente mientras continuaba hablando con franqueza. Me dieron de baja del ejército sin honores ni condecoraciones. ¿Sabes por qué? Porque desobedecí las órdenes del alto mando que me ordenaron masacrar a una aldea entera. Hoy perdimos a nuestro primer miembro de la comunidad. ¿Sabes el nombre del chico que mataron? Lori volvió a negar con la cabeza. Rick, de pie junto a ella, quiso decir algo, pero decidió contenerse al comprender la intención de Jason. Así que decidió escuchar en silencio y asumir la responsabilidad del error de su familia. Déjame darte la respuesta. El herido era Rachel, quien salió solo porque se sentía culpable por dejarte salir. Y el niño que murió se llamaba Jamie. No tenía familia, y Hercel lo acogió en su granja cuando el mundo se acabó. ¿Y sabes por qué sé esto? En ese momento, Lori rompió a llorar suavemente.
Por fin comprendió que lo único que podía hacer era escuchar en silencio sin discutir las palabras de Jason. Después de todo, era culpa suya desde el principio. Jason, que se había levantado, caminó hacia la ventana de vidrio y miró a todas las personas que estaban trabajando. Su tono volvió a la calma cuando dijo, porque conozco la situación en la que se encuentran todos. He hablado con todos ellos, sé sus nombres, sus trabajos y lo que los hace especiales. Conozco sus enfermedades y sus aversiones. Todos y cada uno de ellos forman parte de mi plan para salvar nuestro futuro. A menos que sea un accidente o un gran ataque enemigo, no permito que nadie muera bajo mis órdenes. Si una bala apunta a mi gente, seré el primero en recibir el impacto, y quiero que sepas que todos son importantes para mí, incluyéndote a ti. No quiero que la muerte de Jamie te atormente, porque no fue tu culpa. Solo quiero que entiendas que cualquier error que cometamos en esta comunidad lo sufriremos todos. Más tarde se celebrará el funeral de Jamie. Espero también que, una vez que te vayas, te disculpes con Richard. Él cree que lo que pasó esta mañana fue culpa suya. Y no vuelvas a cuestionar mis resultados, es malo para todos. Me esfuerzo mucho para que todos sepan que hago esto por nuestro futuro. Después de decir eso, Jason se giró y miró a Lori con una expresión tranquila, y ella asintió mientras escuchaba sus palabras. En ese momento, Rick finalmente tuvo la oportunidad de hablar y no pudo evitar decir, quiero disculparme en nombre de mi esposa. Es cierto que no he estado con ella durante mucho tiempo, y ella hizo todo esto porque estaba preocupada por mi seguridad, así que espero que no la culpes. Jason miró a Rick y sonrió. Metió la mano en su chaleco y sacó una barra de chocolate grande, diciendo, este chocolate te hará sentir mejor. No olviden llevarse del almacén los alimentos que necesiten, priorizaremos a los bebés. Además, su seguridad está garantizada en este lugar. Hay médicos y maestros que pueden aportar algo de lo que hemos perdido hasta ahora. Lori rompió a llorar con una sonrisa y dijo, gracias, Jason. Sé que haces todo por el bien de todos aquí y que intentas mantener un ambiente tranquilo. Solo estoy preocupada. Desde que supe que estaba embarazada, he estado bajo mucha presión estos últimos días. Mientras hablaba, Lori ya no pudo contenerse y lloró en los brazos de Rick, mientras Rick le daba palmaditas en la espalda y le susurraba para consolarla. Jason le asintió a Rick y salió de la habitación, dejándoles espacio para estar solos. No sabía cuánto tiempo hacía que no se veían, ni cuánto tiempo necesitarían hablar. En ese momento, ya había entrado en el bloque de celdas, y tan pronto como entró, se encontró con un grupo muy familiar. Otis sostenía en silencio a su esposa, mientras la familia de Hercel se abrazaba. Maggie estaba apoyando a Hercel, como si le estuviera diciendo algo. Al ver su sonrisa halagadora, Jason supo que debía haber un cierto caballero llamado Glenn involucrado en todo esto. Y ahora, una vez más, estaba completamente solo. Quizás por eso le gustaba Sane, porque en muchos aspectos eran parecidos. Cuando Jason se acercó a la celda donde la familia de Hercel conversaba, se hizo notar lentamente y dijo, Hercel, ¿tienes un momento? Hay algunas cosas que me gustaría hablar contigo. No tardaré mucho. Al oír su nombre, Hercel miró hacia la entrada de la celda y notó la presencia de Jason. Se giró para decirle unas palabras a su familia, asintió y salió de la celda. Está bien, Maggie, lleva a tu hermana afuera a tomar el aire. Lo necesita, todavía está muy afectada por la pérdida de Jamie. La voz de Hercel tenía un dejo de culpa, pero aún así le hizo un gesto a Jason para que lo acompañara a un lugar más privado. Al ver esto, Jason miró atentamente a las hijas de Hercel. Las dos hermanas parecían tener un vínculo estrecho, igual que en la historia original. De repente, como si recordara algo, se hizo a un lado para dejarlas pasar. Cuando los dos hombres llegaron a un espacio abierto, Jason observó atentamente el terreno. Se detuvieron un momento, observando a toda la gente ocupada en sus labores. Qué rápido cambian las cosas, ¿no? Al oír esto, Jason dejó escapar un pequeño suspiro, sabiendo que Hercel probablemente seguía sufriendo en silencio sus pérdidas. Era inevitable. En un mundo en decadencia como este, ¿quién no sufría? Después de mirar pensativo a Hercel, Jason preguntó, Hercel, ¿cuál es tu primera impresión de este lugar? Jason se detuvo deliberadamente y esperó a que el anciano compartiera sus pensamientos. Al no obtener respuesta, se giró hacia un lado. Hercel se arrodilló, tomó un puñado de tierra, lo examinó con atención en la palma de la mano y luego dijo, esta tierra es buena. Hay mucho espacio y parece que hay fuentes de agua. Es un lugar adecuado para lo que buscas. Al oír esto, Jason se dio cuenta de que, aunque Hercel parecía haber renunciado a su granja, no lo había hecho voluntariamente, como en la historia original.
Tras la muerte de Jamie, Jason pensó que tal vez el anciano perdería las ganas de seguir adelante, incluso con sus hijas a su lado. Pero era demasiado pronto para sacar conclusiones. Acababa de llegar a la prisión y aún necesitaba tiempo para procesar todo antes de centrarse en otros asuntos. Herschel tenía una vaga idea de por qué Jason lo había llamado. Había oído a su hija hablar de este lugar, lo que le hizo creer que había razones más profundas tras la elección del momento oportuno. Si alguna vez logramos expandir nuestro territorio seguro, podríamos recuperar tu granja y podrías regresar a casa. Claro que, para que eso suceda, tendría que considerar muchos otros factores importantes. Pero lo que quiero decirte es que aún tenemos esa posibilidad en el futuro. Lamento lo que pasó con Sane en la granja. Sé que muchos de tus familiares se infectaron. Jason dudó antes de continuar, pensando ya en expandir sus tierras de cultivo. Sin embargo, al ver cómo la expresión antes tranquila de Herschel se tornaba cada vez más sombría, Jason vio que el anciano cerraba los ojos lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz áspera denotaba una profunda tristeza. No necesitas decir eso para consolarme. ¿Sabes qué fue lo más estúpido? En la granja, cuando Sane le disparó a ese caminante, como todos los llaman, en el corazón, me di cuenta de lo tonto y egoísta que había sido. Mi familia, mis vecinos, mi hijo, todos estaban muertos. Intenté convencerme de que era una enfermedad reversible. Intenté alimentar a toda esa gente del granero, aunque sus cuerpos seguían pudriéndose. Ahora que he aceptado la realidad, ¿de verdad importa dónde me quedo? Tras escuchar las largas palabras de Herschel, Jason no pudo evitar responder. Siempre había creído que la mentalidad del anciano era similar a la suya, pero parecía que Herschel aún no comprendía del todo lo que Jason intentaba explicar. Herschel, quiero compartir contigo mis pensamientos más profundos. Creé este lugar y traje a toda esta gente con un propósito importante. Veo este lugar como un punto de partida, un refugio para los sobrevivientes que no tienen a dónde ir. Con el tiempo, todos comprenderemos que muchos intentarán hacernos cosas horribles. Algunos ya lo hemos aprendido a las malas. Pero creo que mientras tengamos la fuerza suficiente, el virus ya no será una amenaza. Aunque nunca encontremos una cura, la esperanza de salir adelante estará en nuestras propias manos. Pero para lograrlo, necesito suficiente comida para alimentar a todos, suficientes armas para protegerlos y suficiente tierra para que vivan en paz. Tienes grandes metas por delante, respondió Herschel, pero primero debes cuidarte. Si todos en esta prisión dependen únicamente de tu fuerza, debes comprender que aquí te volverás irreemplazable. Al oír las palabras de Herschel, Jason supo que la primera impresión que el anciano tenía de él no se había equivocado. Comprendió que Jason probablemente buscaba desesperadamente la luz en este mundo oscuro, pero eso también significaba llevar una pesada carga sobre sus hombros. Jaja, no busco ser alguien importante. Solo quiero vivir mientras lucho por mantener nuestro mundo lo más intacto posible. Con una leve sonrisa, Jason reafirmó que no buscaba convertirse en una figura importante, simplemente quería sobrevivir y alcanzar sus metas dentro de sus posibilidades. Quería ver hasta dónde podía llegar y a cuántas personas podía guiar hacia un futuro mejor. Suspirando, Herschel desvió la mirada hacia un grupo de personas que estaban ocupadas transportando suministros y reuniendo las ametralladoras que habían instalado la noche anterior. Sabes, soy un creyente devoto y nunca he perdido la fe. Pero sé con certeza que Dios no trajo este infierno a nuestro mundo. Estoy seguro de ello, y quiero agradecerle que me haya permitido conocerte. Al escuchar un nuevo tono en la voz de Herschel, Jason se sintió ligeramente aliviado y pensó que era hora de abordar el tema principal de su conversación. Bueno, mejor no le demos más vueltas a eso por ahora. Necesito decirte algo importante. Tras una pausa para ordenar sus pensamientos, Jason vio a Herschel asentir, indicándole que hablara. Tenemos comida suficiente para mucho tiempo, pero ahora mismo solo somos unas 710 personas en esta prisión y necesitamos reducir nuestro consumo de alimentos lo antes posible. De momento, la comida no es un problema, pero no podemos estar seguros del futuro. No quiero que la gente se quede de brazos cruzados esperando a que se agoten nuestros recursos. Dado que planeo acoger a más personas en el futuro, necesitamos construir una base sólida y sostenible, no solo para mantener alejados a los caminantes y protegernos de ellos, sino también para mantener alejada a la gente maliciosa. Necesitamos empezar a usar esta tierra cuanto antes y pensar en trasladar el ganado aquí mientras cultivamos los campos. Más adelante, nos expandiremos a mejores tierras de cultivo, pero por ahora, podemos empezar aquí mismo. Jason y Herschel hablaron sobre cómo manejarían la agricultura y los planes que debían desarrollarse. Tras una larga conversación, Herschel se sorprendió por los planes bien estructurados que Jason tenía en mente. ¿Acaso este hombre descansa alguna vez?
Su determinación inquebrantable, su liderazgo digno y su constante preparación hicieron que Hercel se preguntara si había estado desperdiciando su propia vida. La capacidad de Jason para pensar y actuar parecía estar siempre en su punto máximo. Como había mucho que hacer en la base de la comunidad, Jason no tenía tiempo para supervisar todo él mismo, así que le confió esta responsabilidad a Hercel. Jason le dio a Hercel plena autoridad para seleccionar personas de confianza con la ayuda de un guardia para que comenzaran a trabajar en el proyecto. Más tarde, contactaría a Guillermo para que trabajara con Hercel en la producción de alimentos. Por ahora, Jason había resuelto este asunto. Sin embargo, aún tenía muchas otras cosas que resolver y un asunto urgente destacaba. Al parecer, Sane había traído a la prisión a unos estudiantes problemáticos que se encontraban en una unidad separada. Necesitaba resolver esto lo antes posible y determinar si era un problema que valía la pena abordar. Jason, que se dirigía al bloque donde estaban esos estudiantes problemáticos, miró a Daryl y le pidió que lo acompañara. Su amistad no era profunda, pero se conocían lo suficiente como para entender lo que el otro quería. De camino, Daryl habló brevemente sobre la situación con estos estudiantes y mencionó lo que habían conversado el día que ingresaron a la prisión. Jason, al escuchar esto, tomó nota mental de su comportamiento y de lo que podría esperar de ellos en el futuro. Dependiendo de la situación, tendría que educarlos para que comprendieran su verdadera posición dentro de la prisión. Jason sabía que cualquier conflicto interno podía surgir, lo cual le causaría problemas. Por eso le había pedido a Guillermo que se encargara de custodiar las armas y la comida. Sin embargo, Jason solo pensó en estas cosas un momento antes de despedirlos. Estos estudiantes probablemente estaban un poco nerviosos, así que simplemente necesitaba manejarlos bien y entender qué querían a continuación. Grieta. Con el sonido de una cerradura al girar, Daryl abrió el bloque donde se encontraban los estudiantes. Al entrar, Jason se encontró frente a un grupo de personas que ya habían salido de sus celdas. Mientras observaba a los numerosos jóvenes frente a él, estos también lo miraban en silencio. El chico más llamativo entre ellos parecía ser una especie de líder o representante. «Están todos aquí». Cuando llegaron, parecía que querían destrozarse, dijo Daryl, mirando a los estudiantes con indiferencia. Tras observarlos un momento, Jason le dijo a Daryl que él se encargaría de ahí en adelante. El joven más alto del grupo, de su misma estatura, le llamó especialmente la atención. Este chico era probablemente el alma inquebrantable del grupo. Aunque Jason siempre tenía las mejores intenciones, a veces necesitaba dejar las cosas claras. Este grupo parecía estar formado por simples supervivientes, y lo mejor era que nadie parecía estar enfermo. De repente, Bruno Lastra dio un paso adelante, bloqueando la vista de Jason. Agachando ligeramente la cabeza, dijo, ¿eres el líder de este refugio? No parece gran cosa. Llevamos mucho tiempo esperando. Al oír esto, Jason se sorprendió gratamente por la estupidez de aquella gente, preguntándose quiénes se creían para iniciar una conversación así. Simplemente dijo, parece que aquí nadie quiere hablar. Volveré en otro momento, y hasta entonces, no recibirán nada más que agua. Al ver que Jason y Daryl estaban a punto de irse, el rostro de Bruno se puso pálido e inmediatamente dijo, por favor, no se vayan. Jason se detuvo, giró la cabeza y miró al chico llamado Bruno antes de decir, tienes razón. No tenemos mucho tiempo y tampoco podemos retenerte aquí indefinidamente. Te pido que mantengas la calma y digas lo que tengas que decir. Hablemos como personas civilizadas. Créeme, esta es tu mejor opción. Como esta gente quería jugar a juegos infantiles, Jason decidió ponerle fin y dejar las cosas claras. Bueno, no hace falta decir lo obvio, el mundo ha cambiado, y nosotros también. Así que déjame hacerte una simple pregunta, ¿dónde quieres estar? ¿Allá afuera con los caminantes o aquí dentro, rodeado de fuertes muros y protección? Al ver que su intento de poner a prueba el temperamento de Jason había fracasado, una chica llamada Nara, de pie detrás del grupo, frunció ligeramente el ceño. Se dio cuenta de que Jason no era fácil de interpretar. Al notar el miedo en el rostro de Bruno, Nara negó con la cabeza, incapaz de esperar más. Los caminantes nos matarán. Mucha gente de este grupo ni siquiera puede correr bien por miedo, admitió. Jason, mirando al grupo, escuchó sus palabras y dijo, bueno, entonces deben decidir, ¿a quién le temen más? ¿A los caminantes de ahí afuera o a mí, aquí y ahora? Todos se estremecieron ante estas palabras. Nadie comprendía las verdaderas intenciones del líder de este lugar ni qué haría en esta situación. Originalmente, Nara quería ver que necesitaba Jason, observar sus decisiones y descubrir si había alguna forma de manipularlo. Jason dio un paso al frente, puso una mano sobre el hombro de Bruno y dijo, esta mañana me costó mucho volver a mi refugio.
Alguien que ya no vive en este mundo asesinó a un joven que simplemente quería sobrevivir. El silencio invadió la sala al comprender las palabras de Jason. Nadie tenía nada más que decir. Tras soltar a Bruno, Jason dio unos pasos hacia adelante antes de detenerse de repente. No quiero que te pongas nervioso. Soy una buena persona siempre y cuando nadie me cause problemas. Estoy aquí para presentarte tus opciones y esperar tus decisiones. Es justo, ¿no? Todos asintieron en silencio mientras miraban a Jason y, finalmente, todos dirigieron su atención a Nara. De pie detrás de sus compañeros, Nara maldijo en silencio a este grupo de idiotas. Sin embargo, no podía culparlos, porque las cosas no habían salido como esperaba. Ahora que no había conseguido información sobre Jason, no tenía ni idea de cómo los tratarían en ese lugar. Por supuesto, Nara había considerado que esta situación podría ocurrir. Si todo hubiera salido según lo planeado, Bruno debería haberse disculpado por su comportamiento idiota y luego haber procedido a preguntar qué le sucedería allí. Pero en cambio, Bruno se dejó llevar por el miedo y olvidó por completo cómo actuar. Frustrada por la insensatez de sus compañeros, Nara no tuvo más remedio que actuar. En ese momento, la mirada de Jason ya estaba fija en ella. Al darse cuenta de que todo era en vano, simplemente se apartó de la multitud. Hola, me llamo Nara y, por ahora, soy quien toma las decisiones generales para todos aquí. Su expresión era tranquila, pero un aire de inteligencia la rodeaba. Al oír esto, Jason sonrió levemente. Aunque esta chica no hubiera dicho nada, habría sabido que era la más inteligente del grupo. Fuera o no engaño, también quería poner a prueba el temperamento de estas personas. En cuanto a si sus palabras eran creíbles, no sería demasiado difícil averiguarlo, simplemente podría preguntarle a otro grupo de personas. Pensando en esto, Jason se acercó a la muchacha, que no medía más de 1,70 m, la miró con atención y preguntó, ahora que estamos hablando correctamente, ¿fuiste tú quien les dijo a todos cómo comportarse? Para nada. En nombre de todos mis compañeros, les pido disculpas. Sepan que llevamos muchos días encerrados en estas celdas. Todos empezamos a asustarnos porque nadie nos decía que nos iba a pasar. El rostro de Nara se puso ligeramente pálido ante la acusación de Jason, por lo que rápidamente explicó sus pensamientos honestos. Muy bien, entonces debo presentarme. Soy Jason, el líder del refugio, conocido por las iniciales SCT. Superviso y gestiono todo lo que sucede dentro de la prisión. Al ver a Nara asentir, Jason sonrió y dijo, antes que nada, en nombre de todos, me disculpo por la falta de atención que has recibido. Debes saber que las cosas no han estado tranquilas estos últimos meses. Nara negó con la cabeza ante las palabras de Jason y respondió, deberíamos ser nosotros quienes expresemos nuestra gratitud. Gracias por decidir salvarnos. Tras terminar de hablar, Nara se acercó un poco más y continuó, debes saber que llevamos muchos días encerrados. Si tenemos que hacer algo como pago, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para saldar esa deuda. Pero espero que pueda explicarnos sobre este lugar y si es posible que nos vayamos. Al oír estas palabras, Jason no respondió de inmediato. Caminó hacia la salida y dijo, no tengo problema. Te daré un recorrido por la prisión y luego te explicaré las reglas. ¿Qué te parece? Pronto, un grupo grande de personas siguió a Jason fuera de la unidad donde habían estado alojados durante varios días, y finalmente salieron. Al entrar al patio, sintieron una sensación de alivio tras 2 días de encarcelamiento. Todos los estudiantes respiraron profundamente mientras admiraban el paisaje circundante. Fue entonces cuando Jason comenzó a explicarles a todos con voz grave, antes que nada, lo que hacemos en este lugar es sobrevivir. Todos aquí solo buscan un futuro seguro, y yo simplemente los ayudo mientras trabajo en crear el hogar que todos buscan. Al darse la vuelta, Jason sonrió levemente y todos sintieron que era fácil llevarse bien con él. Uno de los puntos más importantes es que me reuní con ustedes tarde esta vez porque estaba en una misión. Eso me impidió explicarles antes la situación en esta prisión. Espero que no culpen a mi grupo por eso. Cuando Jason terminó de hablar, les dirigió a todos una mirada de disculpa. Ahora, al menos, la mayoría tenía una expresión más relajada. Tras la sencilla aclaración de Jason, los estudiantes también comprendieron la razón. Eran completos desconocidos, y nadie aquí estaba obligado a ayudarlos. De hecho, era más que suficiente que hubieran estado bien alimentados durante ese tiempo. Déjenme decirles dónde estamos. Este lugar fue originalmente una prisión en el oeste de Georgia. Mi gente y yo luchamos con todas nuestras fuerzas para limpiar este lugar de caminantes. Ahora, hay una gran cantidad de personas de diferentes lugares viviendo aquí. Hoy tenemos todo lo necesario para cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean.
Algunos se encargan de los andadores, otros tienen trabajos importantes, y lo más importante es que todos contribuyen. Mientras Jasón explicaba lo que hacían en ese lugar, vieron soldados en las torres de vigilancia. Los ojos de todos se iluminaron al verlos, fuertemente armados. Algunos no pudieron contener la emoción. Dios mío, mira todos esos tanques. No pensé que habría tantos. Hay soldados y policías entre los guardias que protegen este lugar. Sin duda, aquí estarás en buenas manos. Contamos con equipo médico y muchos otros recursos. No, Jason, eres un buen líder, dijo Candace mientras se acercaba con una bata blanca. Con expresión algo cansada, ella y muchos otros eran los únicos que seguían luchando por encontrar una cura para el virus. Tras decir esas palabras, Candace sonrió y añadió, Jason, creemos que la cura ya está disponible. Las primeras dosis de prueba ya están listas. ¿Te gustaría echar un vistazo? ¿Hablas de vacunas para ese virus? Nara abrió los ojos de par en par, sorprendida. En ese momento, no pudo contener su reacción al oír la palabra vacuna salir de la boca de aquella mujer. Os invito a leer mi nueva novela y apoyarla con una reseña, Piedras de Poder. El joven Seldon, el estado supremo de la ciencia. Capítulo 73, la resistencia sigue en pie. Al observar más de cerca las condiciones de este refugio, Nara no solo se sorprendió gratamente, sino que todos a su alrededor exclamaron de emoción. En ese momento, todos se acercaron a Jason sin decir palabra, todos, sin excepción, estaban ansiosos por saber más sobre la vacuna. Nara procesó en silencio todo lo que había descubierto en ese lugar. Como una chica que solo quería sobrevivir de la mejor manera posible, prestaba atención a cada pequeño detalle. Cuando se enteró de una vacuna, no supo cómo reaccionar. Al ver los rostros emocionados de quienes lo rodeaban, Jason extendió la mano para crear distancia. Se giró y dijo, les pido a todos que mantengan la calma y escuchen atentamente mis palabras. Una vez que todos se hubieron calmado, Jason continuó, escuchen, esta vacuna no se acerca ni de lejos a lo que imaginan. Aún no sabemos exactamente de qué es capaz, así que ahora no es momento de emocionarse. Al escuchar las palabras de Jason, la decepción se extendió por los rostros de todos, excepto por Nara, que estaba a un lado, perdida en sus pensamientos. A diferencia de los demás, ella comprendía lo letal e incontrolable que podía ser este virus. Como hija de un congresista, sabía que se sabía muy poco, o nada, sobre lo que ocurría fuera de esta prisión. Ahora, el futuro estaba en manos de los investigadores de este lugar. Aunque esta vacuna podría ser solo el comienzo, hay muchos aspectos a considerar. Les pido a todos que esperen hasta que esté realmente lista. Jason miró a todos los jóvenes frente a él, se ajustó el chaleco y dijo, por ahora, haré que mi gente les muestre los alrededores más tarde. Pero recuerden elegir un trabajo que se ajuste a sus habilidades. Además, no quiero causarte problemas. Nunca olvides que las reglas son inquebrantables. Hay que respetar los rangos para mantener la estabilidad en este lugar. Pero antes que nada, piensa bien si unirte a nuestro grupo es buena idea. Mientras tanto, debo tomar las precauciones necesarias. Espero que lo entiendan. Mirando a Daryl, que estaba a un lado, Jason le indicó que procediera y que invitara a quienes estuvieran dispuestos a unirse al grupo. Quienes se negaran serían devueltos a sus celdas. Tras aclararlo todo, acompañó a Candace al laboratorio. Al mismo tiempo, Daryl decidió llevar a los enérgicos recién llegados a través de la prisión para ayudar a transportar grandes suministros de alimentos y recursos al interior. Habían pasado más de 70 días desde que el virus se propagó por completo por el mundo. Sin sistema ni autoridad en las calles, cada uno tenía que valerse por sí mismo. Hoy, incluso Edwin dudaba que alguien siguiera luchando por encontrar una cura para este virus. Dentro de un gran espacio, donde se construiría el laboratorio para continuar la lucha por una cura definitiva, Jason y los demás estaban teniendo una pequeña reunión. Según todo lo que sabemos, el virus Wildfire solo ataca a los humanos y se activa cuando alguien muere. Esto explica por qué, en general, todos estamos infectados. La picadura del infectado simplemente acelera el proceso, convirtiéndonos en uno de ellos en cuestión de horas. Tras mi último contacto con un investigador en Francia, me aclararon que estaban cerca de encontrar la cura del virus. Pero se perdió la comunicación y no pudimos mantener el contacto. Supongo que se quedaron sin batería o que ocurrió algo más. Siempre creí que algún día venceríamos al virus. Poco a poco, perdimos contacto con laboratorios de todo el mundo. El de Francia fue el último en resistir antes de que perdiéramos la comunicación. Al menos logramos obtener información valiosa de los investigadores franceses que nos llevaban mucha ventaja en sus estudios. El virus en Francia es más fuerte, más rápido y más agresivo.
Una persona se transforma en un caminante en cuestión de segundos, es realmente aterrador. En el amplio espacio, Edwin Jenner le explicó lentamente a Jason todo lo que sabían sobre el virus. Jason ya conocía algunos de estos datos, pero solo superficialmente, nada técnico como lo que estos científicos entendían. Jason escuchó en silencio mientras recorría la zona. Entonces, ¿existirá algún efecto secundario al iniciar la producción de esta vacuna que, según dicen, está lista? Al oír esta pregunta, Edwin Jenner guardó silencio. Era cierto que había logrado crear una vacuna para eliminar el virus del cuerpo humano, impidiendo la transformación en un caminante tras la muerte natural. Sin embargo, aún se desconocía si tendría efectos secundarios en los humanos. Es demasiado pronto para saberlo, pero aunque la vacuna se puede fabricar, aún necesitamos estudiar si tiene algún efecto adverso en el cuerpo humano, dijo Candace con una sonrisa triste. Después de tanto tiempo, aún no tenían nada garantizado. Al oír esto, Jason frunció el ceño. No podía arriesgarse ni a sí mismo ni a su gente con una vacuna cuyas consecuencias a largo plazo eran desconocidas. Pero aún así, algunos tendrían que correr el riesgo. Tras confirmar toda la información posible sobre la vacuna, Jason comenzó a hablar sobre las renovaciones del laboratorio. Junto con los campos de cultivo, el laboratorio sería una de las instalaciones más importantes y requeriría una gran cantidad de personal. Todos estos planes seguían en marcha, pero debían abordarse cuanto antes. Mirando a Candace y a los demás investigadores, Jason dijo, todos apreciamos sinceramente sus esfuerzos. No se apresuren en su investigación, tómense su tiempo. Los protegeremos de cualquier peligro. Al ver que no había nada más que discutir, Edwin sugirió, podríamos comenzar pronto los ensayos en humanos. Es muy probable que la vacuna no tenga muchos efectos secundarios. Así que solo necesitamos que alguien se ofrezca como voluntario para ponérsela y empezar a monitorear los resultados. Sabiendo que se necesitaban sujetos de prueba humanos, Jason pensó por un momento y dijo, si queremos ir con calma, sería mejor que yo mismo encuentre sujetos de prueba. Buscaré criminales o personas malas, al menos pueden servir como sujetos de prueba. Eso es. Algunos murmuraron, sintiéndose algo culpables ante la idea, pero Edwin dio un paso al frente y dijo, si la vacuna funciona como esperamos, entonces no hay nada de qué preocuparse. Muy bien, entonces. Al salir del laboratorio, o mejor dicho, del lugar donde se construiría, Jason regresó rápidamente a su habitación. Había algunas cosas que quería desarrollar por su cuenta, lo que significaba que los próximos días estarían extremadamente ocupados. Y en su lista de prioridades, Francia estaría sin duda en el primer lugar. En las horas siguientes a su llegada a la prisión, Jason se hizo cargo personalmente de muchos de los desarrollos, haciendo el mejor uso posible de las áreas seguras dentro de su territorio actual. Tras la llegada de los soldados y policías a la prisión esa mañana, todos se convirtieron en guardias y comenzaron a patrullar la zona, adaptándose rápidamente a la nueva rutina. En cuanto a los civiles, algunos aceptaron trabajos sencillos y, con el tiempo, se adaptaron naturalmente a funciones más adecuadas a sus habilidades. No fue hasta el final del día, cuando la oscuridad se apoderó de los alrededores, que Jason reunió a todos para abordar un evento muy desafortunado para la comunidad SCT. En un rincón de la prisión, había una caja que contenía el cuerpo de alguien que, hasta hoy, nunca había imaginado perder la vida a manos de completos desconocidos. Todos permanecieron en un sorprendente silencio alrededor de la caja de madera. Aunque habían oído que alguien había muerto, la mayoría no entendía bien qué había pasado, salvo unos pocos que prefirieron guardar silencio. Nadie preguntó cuánto tiempo estarían reunidos en ese lugar porque todos sabían que algo importante y serio estaba por suceder. Jason se paró frente a ellos, observando las expresiones solemnes, algunas serias, otras indiferentes y otras sombrías. Beth estaba junto a Hercel, quien lloraba en silencio, mientras algunos otros tenían expresiones sombrías. Aunque no lo crean, muchos de nuestros amigos aquí presentes se dan cuenta de que las cosas han cambiado una vez más. En cuanto habló, Jason expresó sus pensamientos con naturalidad. Todos lo miraron y decidió continuar. Esta mañana, un grupo de la prisión, liderado por Sane, que había salido a buscar provisiones y terminó atrapado por una horda de caminantes, sufrió un ataque a manos de otras personas. Jason frunció el ceño, expresando su enojo. No esperaba que muchos lo comprendieran, pero quería que este día quedara en la memoria de todos como una advertencia de lo que estaba por venir. Señaló. La gente de este mundo ha comenzado a mostrar su verdadera naturaleza poco a poco. Todos luchan por sobrevivir, mientras que otros solo buscan la destrucción. Esta vez, nos atacaron. El asesinado a sangre fría era solo un joven que buscaba un lugar tranquilo para sobrevivir. Pero nadie le preguntó,
quienes le quitaron la vida solo buscaban a nuestras mujeres, nuestros recursos y la masacre de todos los hombres de nuestro grupo. Al oír las palabras de Jason, Sane dio un paso al frente y dijo, así es. Hoy casi nos matan quienes querían quitarnos lo poco que teníamos. Richard resultó herido y ahora descansa. Hoy estábamos fuera de la prisión, pero mañana podríamos enfrentar un ataque a las puertas de nuestro nuevo hogar. Mientras Jason miraba al acalorado Sane, asintió y dijo, pero eso no nos convertirá en una comunidad aislada. No, aprenderemos a defendernos y no permitiremos que nadie lastime a nuestra gente. Te lo prometo, estaremos preparados cuando alguien intente hacernos daño. ¿Sigues pensando en ignorar la situación? O, por el contrario, estarás listo para defender nuestro hogar. ¿Cómo te sientes ahora? Todos contuvieron la respiración hasta que alguien dio un paso adelante y gritó. Estaremos listos para recibir a quienes quieran vivir con nosotros y matar a todos aquellos que quieran hacernos daño. Sí. Mataremos a nuestros enemigos. Nadie dañará a nuestra comunidad. Nadie siquiera pensará en lastimar a nuestras familias. Después de decir lo que tenía que decir, Jason declaró, muy bien, descansen esta noche y mañana trabajaremos duro por nuestro futuro, mis queridos amigos. Jason colocó entonces la mano sobre el ataúd de Jamie, sintiendo una extraña sensación en su interior al observar con más atención la facilidad con la que alguien cercano a su círculo podía morir. En este mundo, incluso un pequeño error podía significar la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Arriba, en una torre de vigilancia, Jason estaba sentado en silencio, con Rek a su lado. Mientras Jason hablaba con Rek, Daryl subió con su ballesta. Se sentó en el borde de la torre, miró a Rek y preguntó, ¿es una cita o algo así? Había pasado casi un mes desde que Rek y Daryl se conocieron, y su relación se había estrechado con el tiempo. Como no se le daba bien comunicarse con la gente, Daryl se había ido integrando poco a poco. Ahora, al menos, Daryl podía hablar con más naturalidad. La noche parece tranquila. Mientras no haya mucho movimiento fuera de la prisión, los caminantes no se acercarán, comentó. Tenemos mucho trabajo por hacer en este lugar. Está bien protegido, pero sabemos lo peligrosa que puede ser una horda de caminantes, dijo Rek mientras observaba la zona. Jason sonrió levemente y señaló, también debemos tener cuidado con la gente. Si queremos reunir más sobrevivientes, debemos tener cuidado con quien dejamos entrar a esta prisión. Para ser honesto, después de tantas experiencias, Jason se sintió más familiarizado con la gente que lo rodeaba. Sí, esto es solo el comienzo, dijo Rek con voz profunda. Jason estaba sentado en un rincón, garabateando tonterías en un cuaderno, absorto en sus pensamientos. Al parecer, aún eran los primeros días de la historia, con muchas personas y acontecimientos desarrollándose con naturalidad por todo el mundo. Enemigos desquiciados, personas que no piensan en el futuro de los demás y solo buscan causar problemas y mantener el poder en sus respectivas comunidades. Necesitaba estar al tanto del tiempo y actuar en consecuencia para obtener ventajas únicas. Obviamente, no sabía mucho de lo que ocurría en los diferentes lugares, pero comprendía la importancia de avanzar lo máximo posible con sus planes y fortificar esta ubicación para al menos tener una base de operaciones. Después de terminar sus notas, Jason pasó la página y comenzó a redactar un breve plan para hacer de esta comunidad algo más que un grupo de personas que luchan por sobrevivir. Operación Cobalto, murmuró Jason suavemente. Cobalto. Daryl se giró hacia Jason con una mirada penetrante. Oh, la Operación Cobalto fue ordenada por los militares. Según muchos de los soldados que llegaron a la prisión, se les ordenó matar a todos, infectados o no, pero muy pocos podían llevar a cabo órdenes tan siniestras. ¿Te lo dijeron ellos mismos?, preguntó Rek, aún incapaz de creer que se hubiera dado tal orden. Sí. Recuerdo que en el hospital donde usted estaba, los militares mataban gente indiscriminadamente. Fue una tragedia, pero ¿cambió algo? El mundo se fue a la mierda. Ni siquiera el gobierno pudo hacer nada, ja, 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 se burló Daryl con su voz áspera. De ahora en adelante, debemos tener cuidado al salir. Es mejor hacer 3 preguntas primero que ser emboscados por el enemigo. Sin nada más que decir, todos se fueron a descansar, dejando la seguridad en manos de Sam Baudas, quien se había acostado temprano ya que no había dormido mientras se aseguraba de que la horda de caminantes no se acercara a la prisión. Sigue adelante, ¿eh? En los 2 días posteriores al funeral de Jamie, los estudiantes acogidos por el grupo comenzaron a decidir si quedarse o irse. Claro que solo tenían una opción, pero Jason no les dijo eso. Pero esto no era sorprendente, de lo contrario, ¿cómo podría proteger su territorio del enemigo? Debido a las recientes experiencias de los miembros nuevos y antiguos de la comunidad, todos comenzaron a ver con buenos ojos cualquier cosa que se hiciera para mantener este lugar seguro.
Debido a las heridas de Richard, todos creyeron plenamente las palabras que Jason había pronunciado ese día y comenzaron a prepararse mentalmente para cualquier situación. Después de que la mayoría de los estudiantes aceptaran unirse a ellos casi de inmediato, Nara comenzó a interactuar con mucha gente en la prisión. Todos tenían diferentes perspectivas sobre el futuro, pero en cuanto a Jason, nadie tenía nada malo que decir de él. Todos expresaron su gratitud por la ayuda que él y su gente les habían brindado en momentos de necesidad. En aquella época, Nara creía que estas eran solo las opiniones de los miembros mayores de la comunidad. Pero a medida que más personas entraban en contacto con ella, se hizo evidente que ninguno mentía. Gracias al boca a boca, la comprensión que Nara tenía de este misterioso líder comunitario fue disipando gradualmente sus dudas. Según lo que había oído, era un soldado retirado que trabajaba en el CDC antes del brote del virus. Poseía amplios conocimientos sobre diversas cuestiones y algunos incluso decían que estaba preparado para afrontar cualquier situación. Había muchísima información de la que la gente podría hablar sin parar. Algunos incluso compararon a Jason con un líder único para el futuro de la humanidad, algo que le pareció absurdo. Nara también creía que Jason tenía la costumbre de hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, lo cual la aterrorizaba de verdad. Quería asegurarse de que era seguro quedarse allí y de que Jason no fuera solo un líder aparentemente bueno que ocultaba algo siniestro en las sombras. Si de verdad se había ocupado de toda esa gente, entonces todo lo demás era insignificante. Sin embargo, había algo que Nara desconocía: Jason tenía oídos en toda la prisión. Nada podía pasar sin que él lo descubriera, y en las primeras horas, incluso Sam Valdez se había ofrecido voluntario para deshacerse de esta joven problemática. Jason lo consideró seriamente. No estaba del todo seguro de que intentaba hacer esta mujer, ni le importaba demasiado. ¿Solo se aseguraba de que este lugar fuera seguro? A primera vista, no parecía más que una chica entrometida y tonta, pero podía ser útil de muchas maneras. Teniendo en cuenta todos estos factores, Jason decidió seguirle la corriente y dejar que Nara trabajara para la comunidad. Era muy inteligente y observadora, y con el entrenamiento adecuado, podía convertirse en un recurso altamente letal. Finalmente, Nara se acercó a Jason y le solicitó formalmente unirse a su grupo. Jason estuvo de acuerdo. Conocer todos los juegos que había hecho esta niña demostraba que era muy cuidadosa e inteligente. Bajo la atenta mirada de Sane, observó a cada estudiante uno por uno y confirmó que eran buenas personas. El primer día que Nara se unió oficialmente a la comunidad, recibió una tarea inmediata. Era sencilla: familiarizarse con un polígrafo y usarlo para elaborar un plan de detección de recién llegados. El único requisito era realizar la evaluación más exhaustiva posible, analizar su mentalidad, comportamiento, personalidad y si representaban un peligro o un beneficio para el grupo. Nara, quien recibió este trabajo, comenzó a prepararse y estudiar a fondo el uso del polígrafo. En general, quedó bastante satisfecha con la tarea. Mientras tanto, Jason, ocupado con asuntos importantes, comenzó a ejecutar el plan más grande y ambicioso que había ideado desde que se dio cuenta de que estaba en un mundo invadido por no muertos. El plan de 200 días. Como su nombre lo indica, era crucial llevar a cabo una gran transformación de la prisión en un máximo de 200 días y un mínimo de 150. Pero antes de eso, era necesario establecer la jerarquía dentro de la comunidad. Jason quería crear un grupo mucho más sofisticado, una comunidad de otro nivel. El poder y la autoridad serían claros y sencillos para todos, y si pretendía expandir su influencia a otras partes del país, necesitaba orden. Esta orden estaba dividida en 3 niveles, 3 rangos, cada uno con autoridad creciente. La primera fila estaba formada por gente común, aquellos que trabajaban en la cocina, la carpintería, el mantenimiento y otros trabajos que contribuían al desarrollo de la comunidad. Los miembros de primer rango no tenían acceso a las áreas de almacenamiento, armas, laboratorios, la enfermería ni a ninguna información interna de la comunidad. Las áreas restringidas del nivel 1 estaban diseñadas para mantener la seguridad e impedir el acceso no autorizado a lugares cruciales. Luego venía el segundo rango, aquellos con 2 niveles de autoridad. Estos eran los guardias, exploradores y unidades de ataque del SCT. Los miembros de segundo rango tenían acceso a armas, almacenes e información más importante. El segundo rango solo podía otorgarse a personas que fueran exmilitares, oficiales de policía o bomberos, y tenían la tarea explícita de mantener la protección y el orden dentro de la comunidad. Después del segundo rango estaba el tercero. Estos eran los líderes de las diferentes áreas de la prisión, responsables de garantizar el buen funcionamiento de todo. Para alcanzar el tercer rango, era necesario obtener la aprobación tanto del líder de la comunidad como de todos los líderes de los grupos pequeños.
Los líderes de nivel 3 tenían la facultad de dar órdenes, hacer anuncios y dirigir debates importantes. Este rango representaba uno de los niveles más altos de autoridad, y sus órdenes no podían ser ignoradas por los rangos 1 y 2. Por último, pero más importante, estaba el líder de la comunidad. Este era la máxima autoridad dentro del grupo y tenía la última palabra en las decisiones importantes que afectaban el desarrollo y el futuro de todos. Esta estructura garantizaba que los recién llegados no pudieran deambular libremente por la prisión y que se impusieran restricciones a los nuevos miembros. Este sistema le daba tranquilidad a Jason, sabiendo que si alguna vez tenía que salir de la prisión, no tendría que preocuparse por qué se comprometiera su autoridad. Los rangos se mostraban en un pañuelo que cada miembro de la comunidad debía llevar en el hombro u otra parte visible del cuerpo. Si alguien no se ponía el pañuelo, lo detenían de inmediato. Si se resistía, lo sometían con la fuerza necesaria. Sin embargo, había un secreto que solo los de rango 3 conocían: cada uno recibiría un pequeño tatuaje en la muñeca para garantizar que su autoridad jamás fuera cuestionada. Solo los de rango 3 y unos pocos miembros encubiertos de rango 2, bajo las órdenes directas de Jason, podían solicitar verificar el tatuaje, únicamente con fines de identificación. Una vez establecida claramente la jerarquía, todo lo demás avanzaría rápidamente bajo los siguientes planes de Jason: la transformación completa de la prisión. El alcance de esta renovación fue vasto. Incluyó la construcción de laboratorios, grandes muros que rodeaban la prisión, torres de vigilancia adicionales, totalmente armadas, renovaciones en las zonas de vivienda, los sistemas de energía y agua, la agricultura y la ganadería. Al mismo tiempo, con la recién establecida cadena de mando, se llevarían a cabo numerosas operaciones de reconocimiento en la zona cercana a la prisión. El primer objetivo era reclutar nuevos supervivientes. El segundo, reunir todo tipo de suministros, comida, armas de fuego, municiones, materiales de construcción y cualquier otro recurso útil. Jason estaba completamente concentrado en estos planes. Además de los pocos carpinteros y obreros de la construcción de la comunidad, era responsable de compartir toda la información recopilada mediante libros, con el objetivo fundamental de garantizar que todos completaran sus tareas de capacitación. En cuanto al plan para reconstruir toda la infraestructura, el primer paso fue construir el laboratorio. Garantizar un suministro eléctrico estable para toda la prisión era crucial. Con esto en mente, Jason había adquirido dispositivos de almacenamiento de energía, equipados con generadores fotovoltaicos, o, dicho de forma más sencilla, paneles solares, e incluso había asegurado la posibilidad de generar energía eólica. Respecto al muro, Jason reflexionó mucho. Dado el poder destructivo de un proyectil perforante, por muy grueso que fuera, no serviría de defensa contra una explosión. No podía hacer que los muros fueran demasiado poderosos, las armas y el equipo eran los mismos para todos en todo el mundo. Considerando todo esto, decidió no darle demasiadas vueltas. Mientras las paredes pudieran defenderse de las balas y explosiones comunes, serían de gran ayuda para todos. Por lo tanto, la estructura se construiría así: 8 metros de alto y unos 3 metros de grosor, con las zonas más críticas reforzadas con una capa de acero en el centro. Tras estos muros, se colocarían torres de vigilancia en cada esquina del perímetro, junto a las torres de vigilancia ya existentes. Una vez instalado el armamento necesario, toda la base estaría completamente protegida por una formidable red de fuego. Tras diseñar las instalaciones de seguridad con la ayuda de un arquitecto de la comunidad, Jason también delineó las áreas interiores, como los dormitorios y los almacenes. Las celdas, por ejemplo, eran demasiado oscuras y algo húmedas, muchas habitaciones carecían de iluminación, por lo que era necesario instalar la electricidad lo antes posible. Había que pintar el interior. Pintar de blanco las paredes, originalmente oscuras, también ayudaría a mejorar la iluminación. También existía el problema de una fuente de agua confiable. Para solucionarlo, varios expertos sugirieron cavar un pozo en el patio. Si bien existía una fuente de agua externa que facilitaba la recolección de recursos, la calidad del agua del río no estaba garantizada. Por lo tanto, era mejor construir un pozo. De esta manera, la calidad del agua sería superior a la de la fuente externa gracias al efecto de filtración natural del suelo. Con todo el diseño sobre la mesa, la tierra se distribuyó de forma más eficiente y se designaron áreas para cultivos y ganadería. Los cultivos fueron la parte fácil. Jason se había preparado bien con semillas y materiales de alta calidad. En cuanto al ganado, sería necesario reunir animales de diferentes lugares. Jason planeaba despejar un área fuera de la prisión para expandir el territorio destinado al cultivo de alimentos. Quitaría una de las cercas que rodeaban la prisión y cercaría la zona de cultivo para protegerla. Con esta configuración, incluso si se acercaba un caminante, podría ser fácilmente derribado de la cerca. Después de terminar todo,
Jason juntó una pila de papeles y llamó a un grupo de personas responsables para una reunión con el arquitecto. Dentro de una habitación de la prisión, Jason reunió a todos los capitanes de cada grupo, tanto internos como externos, de la comunidad. Todos tenían documentos en sus manos y se los pasaban entre ellos. Jason miró a su alrededor y se sentó junto al arquitecto para explicarle brevemente el contenido de los documentos. Esta reunión era muy importante, ya que no solo transformaría la prisión, sino que también aclararía las filas para todos. Quienes revisaban los documentos en sus manos no parecían prestar atención a nada más, estudiando con atención el contenido de la información. Después de media hora, todos terminaron de leer, y Jason esperó a escuchar sus opiniones. ¿Qué opinas de los próximos planes? ¿Hay algo que deba añadirse o discutirse? Todos se miraron, y Rick fue el primero en tomar la iniciativa. Bueno, escuché las palabras del arquitecto y leí la información. Permítanme hacer una pregunta primero, ¿de dónde vamos a sacar tantos materiales de construcción? Solo considerando el muro del refugio, de 8 metros de alto y 3 de grosor, Jason, ¿has considerado cuántos materiales se necesitan para esto? Raúl, al escuchar la pregunta de Rick, dijo, considerando que necesitamos construir muros de 600 metros de largo, eso requeriría unos 600 metros cúbicos de cemento. En resumen, es una cantidad enorme de materiales. Los requisitos para construir adecuadamente esta estructura se detallan en el informe principal del plan. Teniendo en cuenta que podría no ser suficiente, ¿de dónde vamos a sacar tanto cemento? Y ni hablar de las placas y barras de acero. Al escuchar estas cifras, el ánimo de todos se vio ligeramente afectado. Los requisitos para construir este lugar según los planos propuestos eran inimaginables. Tienes razón en expresar tus preocupaciones. Aunque la estructura planeada requiere muchos recursos, encontrarlos no será difícil. Alrededor de la prisión, según los informes de Sam Valdez, hay muchos recursos provenientes de construcciones abandonadas. Además, se han explorado varios lugares durante las expediciones, así que esto no es un problema grave. Aunque se resuelva ese problema, aún queda el problema de las placas de acero. Este material no es tan común, ¿verdad?, intervino Guillermo con expresión perpleja. Esto no puede ser tan malo. Al oír que alguien hablaba, Guillermo giró la cabeza hacia la voz, que pertenecía a un hombre asiático llamado Glenn. Al ver que Guillermo lo miraba, Glenn respondió. La última vez que salimos, también noté que había grandes pilas de materiales de construcción en un espacio abierto no muy lejos de aquí, pero la mayoría estaban cubiertos con tela y paja. Era difícil distinguir qué eran, pero se veían objetos grandes brillando. Sane y todo el grupo los vieron. Sane, que estaba sentado junto a Jason, también asintió, indicando que Glenn tenía razón. Por supuesto, Jason también había dejado algunos alijos de recursos que solo él conocía en el oeste de Georgia. Muy cerca de ese lugar, si no hubiera encontrado contratiempos en el camino, habría planeado encontrarlos durante expediciones, pero parecía que Glenn había descubierto uno de esos puntos. Jajaja, eso es increíble. Jason se puso de pie, asintió hacia Glenn y dijo, dado que se han encontrado varios yacimientos de recursos, debemos ir a echar un vistazo. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna sugerencia? El sistema de clasificación es perfecto para tener una visión general de los rangos y las restricciones. Mientras no tengamos zonas restringidas donde se almacenen armas y alimentos, esto será útil para ver quién tiene autorización para estar en esos lugares, dijo Sane mientras observaba los brazaletes con 3 líneas negras marcadas en su brazo. Estos brazaletes ya los confeccionaba un grupo de hombres y mujeres con experiencia en costura. Pronto, todos deberían tener estas pulseras de identificación. Rick, a su lado, estudió el plano de la pared durante un rato, y ahora que escuchó lo que dijo Jason, hizo una sugerencia. Jason, creo que deberíamos cavar un foso fuera de la muralla exterior. No solo podríamos almacenar agua, sino que también nos daría un amplio campo de visión para protegernos. La propuesta de Rick fue apoyada por Hercel y todos por unanimidad, por lo que Jason dio luz verde para que comenzaran los trabajos. Poco después de la discusión general, surgió un plan aún más refinado en manos de la comunidad. Al ver que el plan tomaba forma, Sane y los demás comenzaron a explicar el sistema de brazaletes que identificaría a las personas según su trabajo. Esto fue aceptado por todos, y pronto los brazaletes se distribuyeron a todos los supervivientes de la prisión. Claro que, al principio, podía resultar confuso y algunos cometían errores, pero al menos era necesario contar con cierta supervisión en un lugar tan grande. Temprano a la mañana siguiente, Jason llamó a todas las figuras de autoridad de segundo nivel en la prisión para celebrar una reunión e informarles sobre el plan discutido. Merle se acercó a un grupo que discutía tonterías.
Con una mirada intimidante, se acercó cada vez más al rostro de un joven llamado Carlos. El rostro de Carlos se tornó sombrío al instante, y preguntó. Disculpe, ¿pasa algo? Sin moverse, Merle miró fijamente a Carlos, le puso el brazo sobre el hombro y le dijo. ¿Soy el único que piensa que estos brazaletes son una porquería? Podría confundirme y usarlos para limpiarme el culo. ¿Ustedes qué opinan? SHH, si alguien te escucha, podrías meterte en problemas. De hecho, creo que es una buena idea, considerando que hay gente que quiere dañar a nuestra comunidad. Fue realmente aterrador cuando nos topamos con unos ladrones, menos mal que todo se resolvió rápido. A Carlos solía gustarle conversar con todo el mundo. A veces, incluso se quedaba callado porque no podía parar de hablar. Pienso lo mismo. Fue una buena idea clasificar los rangos y, como se mencionó, tener restricciones claras en áreas donde no cualquiera puede entrar, dijo Jem con una mirada penetrante. De un vistazo, vio el brazalete con la marca de autoridad de clase 3 en la pierna de Merle. Daniel se acercó y le dijo. Bueno, considerando que esta es la primera expedición desde que llegamos aquí, los resultados serán cruciales para nuestro desarrollo. Merle miró estos rostros nuevos y asintió. Eran buenos hombres y parecían bien entrenados, excepto Carlos. Bueno, tienes razón. Mucha gente quiere llevarse cosas que no les pertenecen. Menudos idiotas. En fin, que tengan un buen viaje. Tras decir eso, Merle se dirigió al fondo de la sala. Definitivamente no participaría en una misión tan insignificante, había cosas más importantes que hacer, como limpiar armas y beber alcohol. Con una sonrisa nerviosa en su rostro, Carlos tomó en serio la actitud de Merle y preguntó. ¿Tiene autoridad de nivel 2? Parece un completo vago. Cuando Daniel miró a Carlos, dijo, tiene autoridad de nivel 3. Puede que sea insoportable en cuanto a su comportamiento, pero es responsable de capacitar a la gente, y lo hace bien. Autoridad de nivel 3. Carlos abrió mucho los ojos al oír que el anciano tenía la máxima autoridad dentro de la comunidad. Al ver la expresión de asombro de Carlos, Jem sonrió levemente y comenzó a hablar sobre la misión de hoy. Parece ser una misión de recolección de materiales. Grandes grupos de personas con autoridad de nivel 1 ayudarán en los próximos días a cargar los materiales mientras un grupo cubre la zona. Al oír esto, Carlos miró a su alrededor y preguntó. Entonces, ¿todas estas personas parecen realmente fuertes o solo lo soy yo? Bueno, algunos son militares y otros policías. No es de extrañar que la mayoría tengan la experiencia necesaria para protegerse fuera de la prisión, dijo Daniel con calma. Espero que no nos encontremos con una horda de caminantes, sería terrible si nos topamos con uno de cerca. Carlos estaba realmente nervioso. Justo cuando Carlos terminó de hablar y estaba a punto de darse la vuelta e irse, Jem lo agarró por detrás. Oye, no te preocupes, aún no he terminado. Carlos abrió mucho los ojos y esperó a escuchar toda la información. Daniel también estaba intrigado por lo que Jem había aprendido de los demás. He oído que el capitán Jason lidera el equipo de recolección esta vez. Se dice que esta misión durará mucho tiempo y que la experiencia adquirida será inmensa. Todos están ansiosos por aprender más de este capitán. Según lo que he investigado, hasta ahora, todos los que han seguido a Jason en misiones externas nunca han sufrido bajas. Y lo más importante, muchos de los que salgan esta vez tendrán la oportunidad de vacunarse al finalizar la misión. Es increíble que nadie muera cuando va con Jason. Es realmente confiable, y parece que todos están deseando salir con él hoy. Tras escuchar las palabras de Daniel, Carlos comenzó a reflexionar sobre si la decisión que había tomado era la correcta. En su opinión, las figuras de autoridad de segundo nivel son las que corren mayores riesgos, pero cuanto mayor es el peligro, mayores son las recompensas y las experiencias. Todos aprenderían a sobrevivir y a cuidar de sí mismos. Justo cuando Carlos estaba sumido en sus pensamientos, preguntándose si, como un hombre común, podría sobrevivir en ese grupo, Jason ya había comenzado a presentar el plan a todos con gran detalle. A medida que el plan de Jason se iba presentando, surgieron estallidos de discusión entre la multitud que lo rodeaba. Como de costumbre, la mayoría lo apoyaba, mientras que un pequeño grupo dudaba, preocupado de que esta serie de acciones pudiera poner en peligro sus vidas, pero nadie se opuso. Después de todo, este gran proyecto les proporcionaría un entorno de vida más seguro en la lucha contra los caminantes. Jason habló durante aproximadamente media hora, detallando los grupos y líderes que dirigirían la misión, los movimientos y estrategias de movilidad y las precauciones que debían tomarse. Cuando Jason finalmente indicó que había terminado de hablar, la multitud estalló en una discusión y muchos se pusieron de pie y formularon una serie de preguntas. Capitán, todos en la comunidad estamos listos para hacer lo que sea necesario, pero,
¿Por qué necesitamos reforzar las defensas aquí? Un hombre de mediana edad dudó ante la mirada de quienes lo rodeaban, pero aún así habló con claridad. Eres Orlando, ¿verdad? Jason miró al hombre de mediana edad con una leve sonrisa. Este hombre era considerado una figura importante en la comunidad. Durante un tiroteo al comienzo del apocalipsis, su esposa murió. Tras escapar, sin nada por lo que luchar en este mundo, encontró una residencia de ancianos donde ayudaba a todos. Tras vivir un tiempo en prisión, se había ganado el respeto de mucha gente. Orlando se alegró de que Jason recordara su nombre. Se recogió el pelo y dijo con cierta preocupación, «Señor, ninguno de nosotros duda de su decisión y los resultados de este proyecto son buenos, solo beneficiosos para todos. Pero considerando el peligro, aún nos cuesta superar el miedo a los caminantes». Al oír esto, Jason miró a Orlando y dijo, «Créeme, como líder de esta comunidad, he tenido en cuenta todas estas preocupaciones. Conozco tu miedo a los caminantes, por eso estarás protegido por guardias expertos en eliminarlos». Tras decir eso, finalmente dio un paso al frente para dirigirse a todos y añadió, «Déjenme preguntarles algo, Orlando, ¿alguna vez han visto lo destructiva que puede ser una horda de caminantes? Muy poca gente sabe que los caminantes en Europa han mutado. Algunos pueden abrir puertas, levantar objetos del suelo y trepar obstáculos. ¿Puede una simple cerca de alambre resistir el ataque de 10.000 caminantes? La prisión era un lugar único y excelente para establecer una base, pero estos problemas siempre habían rondado la mente de Jason. Algún día, se enfrentaría a enemigos lo suficientemente inteligentes como para atraer hordas de caminantes hacia su base. ¿Cómo podría garantizar la seguridad de este lugar entonces? Toda la prisión estaba rodeada por una valla lo suficientemente fuerte como para mantener fuera a los caminantes, pero eso no garantizaba que los más inteligentes no pudieran escalarla. Afortunadamente, estaba al tanto de muchas cosas que podrían suceder y se preparaba para evitar ser sorprendido por cualquier acontecimiento futuro. El centro de operaciones del SCT no debía ser violado por ningún tipo de enemigo. ¿Los caminantes pueden hacer eso? ¿Cómo es eso posible? Al ver la incredulidad en los rostros de todos, Jason dijo, «No quiero que se sorprendan, pero los caminantes no serán nuestra mayor preocupación. ¿Podremos mantener este lugar seguro si otro grupo codicia nuestra tierra? Sé que les preocupan las pérdidas en esta misión, pero al menos quiero asegurarles que los guardias de cada grupo, yo personalmente, haré todo lo posible para asegurarme de que nadie salga herido. Aún así, sufriremos pérdidas. Algunos moriremos. Pero quien sobreviva será más fuerte que cualquier otro hombre o mujer. Mis planes van mucho más allá de esta misión y traerán cambios que mejorarán la vida de todos en el futuro. El propósito de todo ser humano es reconstruir la civilización y nadie necesita órdenes para sentir esa misión en su corazón. Por eso, todos los miembros del SCT lucharán con ese objetivo en mente». Las apasionadas palabras de Jason resonaron por todo el lugar. Todos se sintieron fortalecidos por un espíritu de lucha inquebrantable, y en ese momento, todos quisieron tomar las armas y enfrentarse a los caminantes de afuera. Al observar a quienes se habían inspirado en su visión, Jason supo que era el momento perfecto para avanzar. Sin dudarlo, gritó con voz profunda y autoritaria, «¿Quieres vivir una buena vida en el futuro?» «Sí, capitán». ¿Quién aquí quiere destruir a los caminantes y no temer que esos cadáveres sin mente nos devoren? Queremos destruir a los caminantes y perder el miedo en el proceso. Entonces, ¿quién de ustedes quiere reconstruir la civilización, crear un lugar donde los niños puedan crecer sin tocar un arma y los ancianos puedan envejecer sin presenciar el lado más oscuro de este mundo? Queremos eso. Entonces no dudes. No temas. No cuestiones lo poderoso que puedes llegar a ser. Sigue el plan, y un día, todos veremos un nuevo mañana sin caminantes. No dudaremos. Puede que los humanos seamos las criaturas más malvadas del mundo, pero también somos los mejores adaptándonos a cualquier situación. Recuerda, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Vamos. Rick, Sane y los demás que estaban detrás de Jason observaron la determinación de quienes los rodeaban y luego la expresión fría y resuelta de Jason. Todos admiraron su capacidad para conmover a todos con tan solo unas palabras. Muchos entre la multitud miraban a Jason con ojos apasionados, y algunas mujeres incluso empezaron a sentir algo más que una simple emoción compartida. Chicas como Amy se preguntaron más de una vez si lo que empezaban a sentir era amor por este hombre, pero Jason parecía no tener tiempo para esas emociones negativas. Y Nara, de pie al frente de la multitud, también miró a Jason con otros ojos en ese momento. Este hombre no solo buscaba sobrevivir, Jason quería reconstruir el orden en toda la civilización. Siempre lo había considerado frío y distante de quienes lo rodeaban, pero ahora, su opinión había cambiado. Con una sola orden,
todas las figuras de autoridad de segundo nivel comenzaron a avanzar hacia los líderes de tercer nivel, trabajando en conjunto con el resto del pueblo. Se estaba llevando un registro de quienes saldrían y se estaba distribuyendo el equipo necesario entre los grupos. Mañana marcaría el primer día de un nuevo mes. Esa noche, todos descansarían y se celebraría una pequeña fiesta de despedida. Jason prometió a todos que, una vez completada la misión, recibirían una sorpresa inesperada. Guillermo estaba profundamente angustiado esa noche. Como encargado de los suministros, le dolía ver tantos recursos gastados en una fiesta y se sentía un poco incómodo. Después de ser asignado para mantener en orden el almacenamiento de alimentos y armas, informaba diariamente sobre lo que se usaba y lo que quedaba. Pero a decir verdad, Jason era quien mejor estaba informado sobre los recursos en los almacenes y todo lo que se estaba utilizando. Por ahora, los almacenes estaban llenos, e incluso los camiones grandes seguían abarrotados, ya que no había espacio para moverlos. En los almacenes de la armería también había pólvora y máquinas para producir ciertos tipos de municiones, pero muy pocas personas tenían la habilidad para fabricarlas, y tarde o temprano tenían en mente adquirir una fábrica. Esa noche, todos recibieron vino y se preparó una comida abundante. Al fin y al cabo, muchos saldrían de la prisión, y algunos quizá nunca regresarían. Así eran las cosas, y por mucho que Jason hiciera para evitarlo, tarde o temprano habría bajas. Mientras Jason estaba sentado en un rincón de la mesa, absorto en sus pensamientos, la gente a su alrededor disfrutaba de una velada agradable. Andrea, consciente de los sentimientos de su hermana, le dio un codazo a Amy para que fuera a hablar con Jason. Tras dejar a su hermana junto a Jason, se alejó, dejándola sola. Jason, por otro lado, no albergaba pensamientos tan coloridos en su mente en ese momento. Al sentir un movimiento a su lado, se giró y preguntó, ¿tú también bebes vino? Amy sonrió y asintió. Tomó la botella de vino y se la entregó a Jason, preguntándole con indiferencia, ¿qué tal has estado? No pareces estar muy acostumbrado a este ambiente, ¿verdad? Al oír esta pregunta, Jason miró a su alrededor y sintió que una ligera ira lo invadía. Con el tiempo, se fue sintiendo cada vez más responsable del futuro de su comunidad, y sabía que todos estaban a punto de enfrentarse a un verdadero infierno en los próximos días. Amy, al notar la expresión seria de Jason, dijo, lo siento. Este lugar es muy bonito y mucha gente se siente cómoda con lo que se ha construido aquí. Todos te lo agradecemos, Jason. Me alegra oír eso. Avísame si tienes alguna dificultad. Aunque el tiempo no siempre me acompañe, cuando estoy aquí, puedo encargarme de asuntos triviales. Por ahora, los tiempos serán muy difíciles, pero una vez que se completen los planes para esta prisión, todos estarán a salvo. Jason solo podía mirar a todos con una leve sonrisa. Ahora, más que nunca, veía que todos sus esfuerzos a lo largo del tiempo estaban dando frutos, lo que lo impulsaba a seguir adelante. Amy miró a Jason y de repente se dio cuenta de su error. Al ver a Jason, que aparentaba poco más de 20 años, con una carga tan pesada, abandonó sus preguntas originales y en su lugar preguntó, Jason, ¿cuántos años tienes? Creo que tengo 26. ¿Por qué? Jason no entendió la extraña pregunta que Amy acababa de hacer y la miró con una expresión de confusión. Sin darse cuenta, Amy exclamó, ¿25 años? No puede ser. Creí que eras más joven. Jaja. Bueno, no te equivocas. Siendo sincero, puedo parecer un poco joven sin barba, y rara vez le digo a la gente mi edad real. Jason se sorprendió un poco con las palabras de Amy. Al ver que Jason de repente sonreía, Amy también sonrió, pero sabía que sus sentimientos no tenían ninguna oportunidad. Pensándolo bien, decidió ignorarlos. Amy podía sentir claramente que la amabilidad de Jason hacia ella no era nada especial, tan común que era igual con todos. Tal vez ahora no era el momento adecuado, o tal vez Jason simplemente no estaba interesado en tales sentimientos en el mundo de hoy. Jason notó un ligero cambio en Amy y preguntó con más atención, ¿qué pasa? ¿No te gusta la comida? Al oír esta pregunta, Amy negó con la cabeza rápidamente y volvió a sonreír. Estoy bien, se me acaba de ocurrir algo. Vamos, brindemos. En cuanto Amy dijo eso, Jason levantó la botella, queriendo terminar con esta conversación un tanto incómoda. Por cierto, ¿tienes algo en concreto que preguntarme? ¿No te lo dijo tu hermana hace un momento? Amy se levantó y caminó hacia la multitud. Tras dar unos pasos, se giró de repente y dijo con una sonrisa, quizás más adelante seamos más que solo amigas. Al ver la expresión de Amy, Jason se detuvo de repente y dijo, entonces supongo que está decidido. Ve a descansar un poco. Sí, adiós. Amy se alejó de la mesa de Jason con una sonrisa alegre y regresó con su hermana.
Aunque no había logrado confesarse con éxito hoy, al menos había dicho esa frase, lo que consideraba una pequeña victoria. Jason, por otro lado, observó a Amy mientras se alejaba y suspiró aliviado. No era tonto en absoluto, claro, conocía las intenciones de Amy. Pero no le interesaba una relación romántica, no porque no sintiera nada por ella, sino porque tenía la mente ocupada con otros pensamientos. El romance y el amor traen consigo mucho drama. Con solo ver los problemas que el pobre Rec tuvo con su esposa, era evidente que tener un compañero en el apocalipsis rara vez era buena idea. Además de ser una distracción, también podía acarrear problemas más graves, y ahora mismo, eso no le interesaba. Por suerte, Amy parecía muy perspicaz y había comprendido plenamente sus intenciones, lo que hizo que Jason se sintiera mucho más tranquilo. Hasta entonces, no había considerado realmente lo que significaba terminar en este mundo. Pero ahora que estaba aquí, se aseguraría de no perder el tiempo en relaciones. Sin duda, esta mentalidad lo llevaría lejos y le daría la oportunidad de salvar a mucha gente. Al mirar a su alrededor, todos los que lo rodeaban eran innegablemente reales, no solo personajes secundarios. Eso solo bastaba para que Jason se sintiera satisfecho, al menos sabiendo que podía mantenerlos a salvo. Cada vez que sentía esa sensación de paz, se recordaba a sí mismo que muchas cosas importantes sucederían en el futuro. Con esa mentalidad decidida, Jason se comprometió a proteger a su comunidad y crear un camino seguro para todos. Esa determinación le impidió perderse en otros pensamientos incómodos. A pesar de estar rodeado de compañeros, siempre cargó con la pesada carga de liderazgo y en el fondo no deseaba involucrarse en asuntos amorosos. Suspirando una vez más, Jason miró a la multitud distante que celebraba. Estas personas eran la prueba de su existencia en este mundo y la razón por la que seguía aquí. Si desaparecieran, tal vez ni siquiera tendría la motivación para seguir adelante. No debería dejar que bebieran en exceso otra vez, murmuró Jason al ver a un joven casi prenderse fuego. Si Merlin no lo hubiera echado a patadas, esta noche podría haber sido un desastre. Estoy de acuerdo, amigo mío. Justo cuando Jason pensaba en voz alta, una voz tranquila habló de repente a sus espaldas. Jason giró la cabeza para ver quién estaba hablando y encontró a Sane, sosteniendo una cerveza en su mano, mientras se sentaba a su lado. Sane, ¿cómo estás, amigo? Preguntó Jason con una leve sonrisa. Sane consideraba a Jason una persona muy especial, uno de los pocos que había comprendido sus decisiones desde el principio. En la historia original, de no haber sido por la obsesión de Sane con Nori, que, en opinión de Jason, era innecesaria, el hombre podría haber jugado un papel crucial en el futuro del grupo. Incluso después de su muerte, muchos lo seguían recordando. Parece que todos se lo están pasando bien. Nunca pensé que este lugar resultaría mejor que el CDC, dijo Sane con una mirada observadora. Jason, que había estado contemplando el potencial de Sane, sonrió y dijo, por supuesto. Aunque deberíamos regular la cantidad de alcohol que bebe esta gente. Tras escuchar la respuesta de Jason, la expresión de Sane se complicó un poco y dijo, mucha gente no ha sufrido lo suficiente, pero todos están dispuestos a luchar por sobrevivir. Es bueno que tengamos un líder con esa visión. De lo contrario, las cosas serían mucho más difíciles. Jaja, tienes una opinión demasiado alta de mi liderazgo. Solo intento sobrevivir mientras ayudo a la gente en el camino. Sane permaneció en silencio. Podía entender a Jason, ambos no tenían familia y simplemente sobrevivían en este mundo mientras guiaban a otros. Quiero creer que todos sobreviviremos, pero... Mientras hablaba, señaló a lo lejos, mirando a la gente que celebraba. Muchos morirán, y no podemos evitarlo. Lo único que podemos hacer es seguir luchando por quienes ya no están con nosotros. Es mejor no darle vueltas a lo que podría pasar o lo que pasará. Si nos dejamos llevar por los pensamientos, no actuaremos. Jason dejó la botella en la mano. Al ver que Sane tenía la boca abierta, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras, Jason se sintió un poco incómodo. Dejó de lado lo que estaba haciendo por un momento, se levantó y dijo, si alguna vez nos expandimos y logramos abrir un refugio, serías el candidato perfecto para liderar a esa gente. Cuando Sane escuchó lo que dijo Jason, aún no podía creerlo. Tras pensarlo un momento, se dio cuenta de lo mucho que Jason lo apreciaba y respondió, lo que tú digas, amigo. Para lograrlo, tendremos que trabajar duro. TSK, el problema no serán los caminantes. Estoy seguro de que pronto, nuestro mayor problema serán otros humanos que no quieren vernos sobrevivir. Jason expresó su preocupación mientras miraba a Sane. Sane tomó un sorbo de su cerveza y dijo, mataremos a cualquiera que intente hacernos daño, tienes mi palabra. Sí, entonces deberíamos descansar un poco. Mañana nos espera un largo día.
Jason le tendió la mano a Sane y lo ayudó a levantarse. Mirando a lo lejos, señaló hacia adelante. Este lugar será increíble, amigo. Nadie se atreverá a hacernos daño. Tras decir eso, Jason se dirigió a su habitación, queriendo evitar más conversaciones. Hoy había sido un día largo, y lo único que quería era descansar. Después de todo, había trabajado mucho estos últimos días. El progreso de sus planes podía ser lento, pero nadie podía predecir los resultados que buscaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que la prisión se convirtiera en una base sólida y formidable. Muy pocas comunidades avanzaban al ritmo de Jason. Y aunque sabía que aún no podía compararse con los demás, era solo cuestión de tiempo para que su poder siguiera creciendo. Una vez que este lugar estuviera listo, sería el momento de abrir otro refugio, y luego otro, ampliando progresivamente su red de supervivencia. A la mañana siguiente, Jason se despertó temprano y, al salir de su habitación, encontró a Guillermo afuera de la unidad inferior. Su expresión dejaba claro que lo estaba pasando mal, su mente seguía atrapada en los sucesos de la noche anterior. Durante la cena, se había consumido una cantidad de comida mucho mayor de lo habitual, lo que preocupó a Guillermo, encargado de gestionar los suministros. Grandes cantidades de comida y vino habían desaparecido de golpe. En su antiguo refugio, esas provisiones habrían durado mucho tiempo. Jason no quería perder el tiempo en conversaciones innecesarias porque sabía lo que este hombre buscaba. Fingió no prestar atención a su entorno y se preparó rápidamente para irse. En ese momento, lo último que quería era oír hablar de asuntos ajenos a su objetivo principal. Sin embargo, Guillermo, que revisaba unas hojas dentro de una carpeta, sintió que algo pasaba a su lado. Al levantar la vista, se dio cuenta de que era Jason, la misma persona que había autorizado una celebración para concretar los próximos planes en la prisión. Guillermo extendió su mano y detuvo a Jason, aún sin entender algunas cosas que lo inquietaban. Espera, Jason. Guillermo, sabes que tengo muchos asuntos urgentes hoy. Si no es importante, hablamos luego. Jason se detuvo y miró de reojo a Guillermo. Es importante. Quiero saber a qué te referías cuando dijiste que yo debía encargarme de todas las decisiones sobre los suministros. ¿Harás algo más después de traer los materiales de construcción? Jason, al oír esto, se volvió hacia Guillermo y le dijo claramente. Un grupo preseleccionado y yo saldremos de la prisión por tiempo indefinido. No sabemos cuándo regresaremos, pero sin duda será antes de que se completen todas las órdenes y planes en curso. De acuerdo, me aseguraré de hacer mi trabajo. Cuídate y no te preocupes por la seguridad de este lugar, dijo Guillermo, sin hacerle perder más tiempo a Jason. Sabía que el hombre que tenía delante tenía muchas más cosas en la cabeza que él. Hasta luego, Guillermo. Jason le hizo un gesto con la cabeza y se dirigió al patio principal para organizar todas las operaciones preliminares para su exploración indefinida. Hoy fue el primer día en que los planes de Jason empezaron a tomar forma, el punto de partida de todo lo que estaba por venir. Exactamente a las 7 de la mañana, todos los participantes de la operación se reunieron en el campo. Después de vestirse con un uniforme oscuro, Jason salió de las instalaciones y se paró frente a ellos. Señores, hoy se conmemora el primer día de nuestra gran operación, la que cambiará nuestro futuro para siempre. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Sus palabras, llenas de seriedad y determinación, resonaron con fuerza y claridad, asegurando que todos lo comprendieran sin dificultad. Una vez que todos esperaban sus siguientes palabras, Jason continuó. Solo tengo una pequeña petición para todos ustedes. Cuídense. Nada es más importante ni valioso que sus propias vidas. Pase lo que pase, mientras tengamos una base a la que regresar, siempre haré todo lo posible para guiarlos hacia un futuro mejor. Por lo tanto, si hay algún peligro para el que no estás preparado, lo primero que debes hacer es salvar tu vida. ¿Entendido? Entendido, señor. Levantó las manos en el aire, miró a todos y gritó. Muy bien, vamos a mudarnos, caballeros. Como si las palabras de Jason contuvieran magia, todos los capitanes de las pequeñas unidades se movieron hacia sus vehículos y, en cuestión de segundos, todo el grupo estaba en movimiento. Jason observó todo antes de darse la vuelta. Miró al grupo con el que había iniciado este viaje. Salvo Sam Valdez, todos, junto con el grupo de Elías, lo acompañarían en un viaje muy diferente esta vez. Caballeros, me alegra tenerlos de nuevo a mi lado. Apoyemos al equipo de recolección. Y luego procedamos según el plan establecido. Jason miró a todos y sonrió levemente. Entendido, jefe. Esta vez, los primeros seguidores que decidieron apoyarlo antes de que el mundo se derrumbara lo acompañarían en un viaje especial.
Salvo Sam Valdez y Tyler Thorpe, el resto estaría en su grupo, junto con el equipo de 4 hombres de Elías. Señor, es realmente frustrante no poder acompañarlo esta vez. Sam Valdez miró al grupo que más conocía y no pudo evitar quejarse. Jason, comprendiendo a Sam, le dio una palmadita en el hombro y dijo: Sam, tu presencia como jefe de la guardia exterior es indispensable en esta prisión. Confío plenamente en ti y en tus habilidades. Jaja, parece que nadie confía en mí. Tyler se acercó con una sonrisa amistosa. Vamos, chico, te enseñé a disparar y ahora manejas las armas correctamente. Sin duda serás útil para defender las instalaciones internas y gestionar todas las comunicaciones. Billy Fisher sonrió levemente. Muy bien, chicos, es hora de mudarnos. Jason, quien se había retrasado, miró a todos antes de despedirse de Tyler y Sam Valdez. Esta vez, no tenía ni idea de lo que encontraría en este viaje, pero sabía que no tendría ninguna ventaja ni conocimiento previo, algo que pondría a prueba sus habilidades. La puerta de la prisión ya había sido abierta y varios miembros de la autoridad de nivel 1 del equipo de recolección estaban en los camiones, mientras que el equipo de defensa estaba posicionado en UMBs equipados con ametralladoras y vehículos todoterreno. El resto de los que se quedaron en la base recogieron sus herramientas y volvieron al trabajo. Todos dentro de la prisión estaban constantemente ocupados, tanto que el tiempo nunca parecía alcanzar para cumplir con todo lo planeado. Al poco tiempo, se produjo un movimiento considerable en toda la prisión. Todos estaban ocupados en sus respectivas tareas, pero lo más importante, nadie mostró signos de descontento. Bajo la dirección de un arquitecto dentro de la prisión, el espacio se fue distribuyendo gradualmente de diferentes maneras. Con trabajo y movimiento continuos, era solo cuestión de tiempo antes de que los recursos comenzaran a llegar a la prisión. En el patio de la prisión, varias máquinas previamente seleccionadas por Jason trabajaban incansablemente. Se cavaban grandes zanjas para los cimientos, y los pisos de los laboratorios y otras instalaciones se remodelaban rápidamente bajo las instrucciones de Jason. Jason también se había asegurado de instalar una estación de radio a gran escala. Por supuesto, esta tarea recayó en Tyler, y se le asignó un equipo adecuado para trabajar bajo sus órdenes. Varios estudiantes colaboraron en el trabajo, pero no se autorizó la comunicación con el exterior. Todos sabían que cuantos más supervivientes atrajeran, más probable sería que los cazadores vinieran a buscar sus recursos. Por lo tanto, se decidió no establecer ninguna conexión externa hasta que la prisión estuviera completamente remodelada. En algún lugar fuera de la prisión, Jason observó cómo se retiraba con éxito el último lote de materiales. Durante este tiempo, no hubo problemas y todo transcurrió sin problemas. Muchos continuaron trabajando con rapidez y eficiencia, y bajo la supervisión de Sane, todo progresaba bien. Vamos, chicos, esta es la última parada antes de que finalmente regresemos a la prisión. Al entrar desde afuera, Jason observó el trabajo, frunció el ceño levemente y levantó la mano para mirar la hora. Aún era temprano, y era hora de que él también se pusiera en marcha, lo que lo impulsó a irse de allí por ahora. Mientras todos trabajaban, Jason habló con voz tranquila. Es hora de irme. Termine esta tarea y regrese a la prisión. Nos mantendremos en contacto por radio, no habrá problemas. ¿De verdad es necesario irse? Al oír las palabras de Jason, Rick no pudo evitar preguntar, mirándolo con expresión complicada. Al oír la conversación, la multitud cercana guardó silencio y decidió no interferir. Este plan se había puesto en marcha hacía días. No me extrañen. Hay gente que necesita mi ayuda en algún lugar de esta ciudad, así que echaremos un vistazo a lo que sucede más allá de nuestra zona de operaciones. Jason dio un paso al frente y miró a Rick. Supongo que no se puede evitar. Ten mucho cuidado y vuelve si ves que el lugar no es seguro. No se preocupen, no estoy solo, dijo Jason mientras subía a un vehículo con su grupo de 8 hombres, excluyéndose él mismo. Todos eran soldados experimentados y hombres entrenados para el combate, este no era un equipo cualquiera. Mientras un par de vehículos todoterrenos se alejaban, Jason consideró en silencio todo lo que podía hacer antes de que se desatara la siguiente ola de acontecimientos. Había llegado a la prisión mucho antes de que llegara lo peor, y no tenía intención de quedarse en un solo lugar, esperando que los problemas llamaran a su puerta. Esto es solo el comienzo. Hace más de 80 días, la humanidad fue ejecutada. Justos y pecadores fueron juzgados de la misma manera y con el mismo dolor, según sus circunstancias. Muchos lograron escapar de la propagación del virus que lo originó todo. Algunos lograron escapar de convertirse en cadáveres ambulantes o algo peor. ¿Quién sabe qué demonios habrá ahí fuera, verdad? Con mucha suerte y habilidad, parece que muchos han sobrevivido. Después de todo,
Es imposible que los humanos perezcan por completo en este infierno que muchos afirman fue enviado por Dios. Pero eso es un disparate injustificado para evitar la culpa que los humanos cargan por jugar con una fuerza más poderosa de la que podían controlar. Ahora, sufrimos las consecuencias de decisiones que nunca estuvieron en nuestras manos. Pero en medio de todo este infierno, veo una gran oportunidad. Esta oportunidad nos da la oportunidad de elegir nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones en un solo orden. No habrá más poderes ni autoridades que controlen el desarrollo humano. No habrá más facciones a las que seguir en el futuro, y lo mejor para todos es que un solo líder tome las riendas del futuro de la humanidad. Esto vale la pena. A medida que sigamos sobreviviendo, aprenderemos a trabajar en esta tierra manchada por caminantes y decadencia. Tengo un deseo, que con determinación y ayuda, podamos salir adelante juntos de ahora en adelante. Dentro de un gran edificio, un hombre de cabello despeinado, vestido con equipo táctico negro, se encontraba frente a una ventana rota, con binoculares en la mano. Moviéndose lentamente, observaba atentamente todo lo que tenía delante, y su tono de voz se tornaba cada vez más decepcionado. Pensé que cuando dijo que este grupo era invencible, que no podíamos meternos con ellos y que nuestra única opción era retirarnos, se refería a un grupo de un calibre completamente diferente, un nivel muy superior al que veo ahora. Señor Jessen, si me permite explicarle, nos atacaron de noche. No sabíamos. SHH. Jason, mirando al grupo con cara de miedo, los ignoró y señaló hacia adelante. Se supone que este grupo controla la mayor parte de la ciudad, ¿verdad? Correcto. Un anciano llamado Jeffrey entró en la habitación y miró a Jessen con expresión sombría. Su líder se llama Dimitri, y su agresividad es justo como me lo imaginaba al conocerlo. No le importa la gente en absoluto. Su modus operandi al encontrarse con un nuevo grupo de supervivientes es desarmarlos. Luego se llevan más de la mitad de la comida y siguen haciéndolo periódicamente. Ese grupo se instaló hace poco cerca de nuestra comunidad. No sabemos mucho de ellos, pero son extremadamente peligrosos. Estábamos pensando en irnos de aquí hasta que esos cabrones se llevaron a muchos de los nuestros para impedirnos irnos. Mientras los dos hablaban, fuertes pasos resonaron desde el pasillo afuera de la puerta, y luego la puerta se abrió y un grupo de personas vestidas idénticamente a Jessen entró. Señor, nos hemos separado siguiendo sus instrucciones. Este lugar alberga a unas 150 personas, y si nos vamos, seguramente morirán. En ese momento, Tommy dio un paso al frente con expresión seria, informando a Jessen de la situación. Durante todo este tiempo, Jessen había estado recorriendo la ciudad de Atlanta, buscando lugares clave y recursos esenciales. Su objetivo principal era ver si podía establecer un refugio en algún punto de la ciudad y expandirse desde allí. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con problemas y, mientras lo solucionaban, también acogieron a algunos sobrevivientes y siguieron avanzando. Pero no hace más de un mes, Jessen y su gran grupo, que había estado recorriendo Atlanta recuperando armas militares de las bases, se encontraron con el grupo de Jeffrey, que recientemente había sido atacado por los hombres de Dimitri. Cuando Jessen vio la oportunidad de expandir su comunidad, se interesó en que este grupo se uniera a él. Era el momento perfecto para establecer una base en las afueras de Atlanta. Es hora de que decidas, Jeffrey. ¿Te unirás tú y tu gente al SCT o preferirías seguir siendo oprimido por otro grupo? La mirada de Jessen recorrió rápidamente a Jeffrey y a quienes estaban a su lado, quienes parecían ser su equipo de liderazgo, y dijo, probablemente no me conozcan, y es normal. Muchos en mi grupo son soldados experimentados, y seguimos trabajando para reconstruir lentamente un nuevo comienzo en medio de todo lo que hemos perdido hasta ahora. ¿Eres del ejército? Al oír esto, una mujer a su lado miró a Jessen con cierta cautela, sorprendida. Pero pronto se dio cuenta de que había hecho una pregunta un tanto tonta. Si esta gente estaba tan bien equipada y en tan buenas condiciones, ¿qué le hacía pensar que no mentían ni tenían segundas intenciones? Parece que todos ustedes vienen de un lugar donde no sufren tanto como los demás. Al menos eso me asegura que no mienten y que no son como esos otros soldados que masacraron a muchos de nuestros seres queridos al comienzo de la catástrofe. ¿Pero qué ganan ayudándonos? ¿Qué quieres decir? En cuanto le hicieron la pregunta, Jessen frunció el ceño, miró fijamente a la mujer y dijo, bueno, nuestro objetivo es expandirnos y ayudar a quienes aún quieren sobrevivir. Expandir nuestro territorio a la ciudad de Atlanta no sería mala idea. Lo entiendo. Nunca pensé que después de tanto tiempo, existiría un grupo como el suyo que todavía se preocupa por la gente. La mujer llamada Anna observó la expresión indiferente de Jessen, lo que le confirmó que no mentía. No detectó ningún rastro de engaño ni motivos ocultos en sus palabras y de inmediato comprendió que podía confiar en él.
Los tiempos difíciles han hecho que la gente desconfíe unos de otros. Hoy en día, ¿quién puede estar seguro de lo que planea el otro bando? Al escuchar sobre las dificultades de este grupo, Jason permaneció sentado, miró a Ana y dijo, es una pena que no tengan muchas opciones, pero les aseguro que mis intenciones son buenas y pronto, mis acciones hablarán más que mis palabras. ¿Tienes razón? Tras un largo rato sentado, Jason fue organizando sus pensamientos y considerando qué podía hacer en esa situación. Habían pasado unos 2 meses desde que salió de prisión y, según sus allegados, todo marchaba sobre ruedas. Durante todo este tiempo, además de vagar como un nómada y enfrentarse a muchos horrores del mundo postapocalíptico, especialmente lo terrible que podía ser la gente, se había dado cuenta de que las posibilidades de encontrarse con humanos hostiles eran incluso mayores que las de encontrarse con caminantes. Inconscientemente, se tocó la barbilla y murmuró, ¿qué piensas, Tommy? Sin duda no será un problema, capitán. Tenemos más de 30 soldados en activo y 13 más en reserva, sin contar a los de este grupo. Considerando la diferencia de experiencia y nuestra forma de operar, podemos manejar esto sin pedir refuerzos. No estoy segura de que sea buena idea confrontar directamente a esa gente. Sin duda, van bien armados. Tras dudar un momento, Ana añadió, pero si estás dispuesta a eliminar al grupo de ese hombre, muchos se unirán a ti sin dudarlo. De acuerdo, lo entiendo, dijo Jason mientras consideraba si sería buena idea establecer una segunda zona segura en la ciudad. No había muchos caminantes, ya que la mayoría de la gente ya había abandonado Orlando, pero eso no significaba que fuera segura. Al ver que la conversación se detenía, Jaffrey miró a Ana y dijo, ¿puede salir un momento? Le daré toda la información detallada que tenemos sobre el grupo de Dimitri. Todo irá más rápido sin tanta gente en la sala. Sí, lo entiendo. Ana asintió y salió de la habitación. No me gusta mucho la idea de confiar en exmilitares. Antes de que empezara todo este apocalipsis, vi con mis propios ojos cómo muchos soldados mataban a todos, estuvieran infectados o no, dijo Jaffrey con sinceridad. Al oír las palabras de Jaffrey, Jason asintió, comprensivo. Muchos soldados, quisieran o no, habían seguido la Operación Cobalto, aunque al final no logró controlar la situación. Pero no tenemos muchas opciones. Tus ojos me dicen que no eres un hombre malvado. Espero tener razón. Bueno, el lugar donde se encuentra el grupo de Dimitri es ese edificio que viste. Tiene mucha gente bajo su mando, y no se puede jugar con ellos. Es una instalación grande. Ese grupo definitivamente tiene acceso a muchos recursos importantes que otros no tienen. Todavía no estoy seguro de si podremos derrotarlos, creo que nuestras fuerzas podrían no ser suficientes. Tras considerar las posibilidades, Jason sonrió levemente y dijo, eso no debería ser un problema. Si son un grupo tan problemático, entonces debemos eliminarlos por completo y ocupar su lugar para establecer un nuevo refugio desde allí. Veo que al menos tus hombres confían plenamente en tus palabras. Solo espero que podamos luchar para que la gente de mi refugio tenga un mejor lugar donde quedarse, dijo Jaffrey, pensativo. Bueno, ahora ya lo sabes todo sobre nuestro grupo y lo que hemos sacrificado para sobrevivir. Si estás dispuesto a acabar con el grupo de Dimitri, todos haremos todo lo posible por apoyarte. No hay nada que temer. Estoy seguro de que a mi gente le encantaría exterminar a ese grupo rápidamente. El verdadero problema serán los caminantes. La gente de esta comunidad tendrá que ayudar a despejar la zona de caminantes que podrían obstaculizar nuestros movimientos. Tras decir esto, Jason miró a Elías y salió de la habitación. Considerando los recursos del grupo de Dimitri, serían más que suficientes para derrotarlos. Pero eliminar a ese grupo ofrecía muchos beneficios, no solo podría establecer un nuevo refugio en Irlanda, sino que también brindaría seguridad a todos los sobrevivientes de la zona. 3 meses después de salir de prisión, Jason había logrado reunir un nuevo grupo de más de 70 personas, la mayoría con gran destreza en el combate. No solo eran policías, sino también soldados, y todos habían decidido seguirlo. Unos días después, afuera de un edificio, los capitanes de muchos escuadrones bajo el mando de Jason se reunieron para una reunión, agarrando fuertemente sus armas. Todos rodeaban a Jason con mirada expectante. Cada uno se había unido recientemente a su grupo y poco a poco se daban cuenta de que este hombre era alguien a quien valía la pena seguir. Sus planes, sin duda, los impulsarían hacia un futuro mejor. Entre el grupo bien equipado, Jaffrey se situó junto a los combatientes de su grupo de supervivientes, quienes ahora seguían las órdenes directas de Jason. Todos depositaron su confianza en un solo hombre, y Jason, sin duda, confiaba en que podría resolver este problema lo antes posible. Jason observó a este grupo experimentado, todos vestidos con equipo táctico negro. Algunos llevaban uniformes con armadura protectora en diferentes partes del cuerpo.
Armados, permanecían firmes en sus puestos, completamente armados y listos para la guerra. Jaffrey, un líder que guiaba a los miembros de su grupo, miró el sol que se ponía lentamente y dijo, todos han sido informados sobre lo que vamos a hacer hoy. Elías, que estaba a su lado, observando la situación desde un ángulo diferente al de Jason, bajó un poco la mirada y dijo, nuestra gente al menos está bien informada, pero en resumen, hoy vamos a aniquilar a toda una comunidad que recientemente ha ganado influencia en esta parte de la ciudad. Todos hemos descubierto que tienen a mucha gente prisionera en el edificio que han proclamado como su base. Entre nosotros, no hace falta mencionar sus intenciones, ¿verdad? Como dijo nuestro líder, esta noche será fácil, y después de esto, nos esperan cosas increíbles. Muy bien. Jeffrey asintió con satisfacción. La primera vez que Jason llegó a su refugio, pensó que era solo otro grupo como el de Dimitri. Pero se sorprendió y dudó al saber que Jason estaba uniendo a las comunidades cercanas de Atlanta para implementar un plan que restaurara un atisbo de esperanza para la humanidad. Un nuevo futuro, investigadores, un gran ejército, abundantes suministros, comida y armas para equiparlo por completo. Jeffrey, sin duda, confiaba en Jason y dijo, entonces, ¿no hay cambios en nuestros preparativos? Pensé que tendríamos más de 150 personas para eliminar al grupo enemigo. Aunque nuestra fuerza es enorme, no debemos subestimar el poder del enemigo, es algo que debemos considerar seriamente. En ese momento, Jason, que observaba la situación en silencio desde un rincón, habló, nunca subestimamos a nuestros enemigos. No importa si son 5 o 100. Si atacamos esta noche, no hay necesidad de seguir considerando su fuerza, ¿verdad? Tiene usted toda la razón, señor. Ante esas palabras, la mirada fría y autoritaria de Jason los recorrió a todos mientras decía, los encontré, les tendí la mano y ahora están aquí. Muchos de ustedes perdieron a sus esposas o sufrieron de forma similar a lo que esos bastardos les están haciendo a toda esa gente ahora mismo. Siempre les he dicho que los caminantes no son lo único a lo que debemos temer. La gente se ha visto obligada a tomar decisiones con el corazón. Nosotros hemos tomado las nuestras, y si las comparamos, está claro que el futuro está de nuestro lado. No justifico la sangre que tengo en las manos, nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho hasta ahora, y espero que tú tampoco. Al escuchar estas palabras, las expresiones de todos los seguidores de Jason, excepto la gente de Jaffrey, reflejaron un sentimiento compartido. Todos habían sufrido y sangrado en este mundo repentinamente destruido, y estaban dispuestos a darlo todo para ser quienes lo reconstruyeran. Estamos contigo, jefe. Vamos a acabar con esos bastardos. La mirada de Jason se volvió fría. Miró a todos con una sonrisa y dijo, ya que estamos listos, deshagámonos de algunas plagas que no tienen cabida en nuestro futuro. Sí, señor. Todos comenzaron a subir a los vehículos. Jeffrey estaba asombrado por la capacidad de Jason para comunicarse con sus seguidores. Sin entender muy bien cómo, también sintió que seguirlo era el camino correcto. Afuera, en un gran edificio, un refugio enorme lleno de hombres armados, la gente celebraba el gran botín que habían reunido ese día. Reían y gritaban sin temor a atraer a los caminantes, ya que habían cerrado las calles con vallas metálicas y grandes autobuses detrás de ellos. Ja, ja, ja. No sé qué maldito psicópata alertó a todos los caminantes de la ciudad, pero deberíamos agradecerle, comentó un hombre barbudo. Sí, si no fuera por ese hijo de puta que atrajo a todos los caminantes, no habríamos podido saquear todos esos suministros y armas que dejaron los militares. Qué lástima tener que hacer guardia fuera del refugio esta noche. Ahora mismo, preferiría estar disfrutando de todas las maravillas que la vida me ofrece. Ja, ja, ja. Eres un cabrón que piensa mal. Deja de decir tonterías. Mientras tanto, a lo lejos, las figuras se acercaban lentamente al refugio desde todas las direcciones. Una vez que todos estaban en posición, un sonido rompió el silencio de la ciudad. Resonó a más de 1 kilómetro de distancia, atrayendo de inmediato la atención de todos. Este tipo de sonido llamó de inmediato la atención de todos en el refugio de Dimitri. Instintivamente, tomaron sus armas y escrutaron los alrededores, sin comprender lo que estaba sucediendo. Todos, dejen de perder el tiempo y prepárense. En ese momento, un anciano vestido con uniforme militar se acercó rápidamente. Miró a la multitud atónita que lo rodeaba y agitó su enorme mano para dar una orden. Esta poderosa orden sacó a todos de su aturdimiento, y de inmediato comenzaron a prepararse de acuerdo al plan de defensa previamente establecido. Justo cuando todos en el refugio se estaban preparando, cientos de caminantes aparecieron de repente en la calle principal menos protegida del refugio, inexplicablemente atraídos directamente hacia su ubicación. No muertos más adelante. Es imposible.
¿Cómo demonios lograron pasar la valla que se suponía los mantenía alejados? Gritos de sorpresa estallaron desde la zona exterior del edificio. Nadie podía entender cómo estos caminantes habían sorteado todas las defensas instaladas en la calle para impedirles avanzar hasta allí. Le dije a ese maldito Dimitri que una valla metálica era una pésima idea. Tú, pedazo de mierda, ve y dile a Dimitri que nos están invadiendo caminantes. Ladró el anciano con uniforme militar. Sí, señor. De vuelta al lugar, una treintena de hombres agarraron una serie de escudos y se colocaron frente a los caminantes, listos para derribarlos sin desperdiciar municiones. Vamos, deshagámonos de estos sacos de carne. El anciano de uniforme militar observó los rápidos movimientos de su gente y asintió con satisfacción. Nadie en este grupo temía a los caminantes, y eso le complacía. Sin embargo, algo entre la horda le llamó la atención. Entre la multitud de caminantes, varias figuras permanecieron inmóviles. Al mirar más de cerca, se le heló la sangre. En medio de la pequeña